Generador de caos en Yu-Gi-Oh! Capítulo 120. Joey frunció el ceño mientras observaba la ciudad. Gritó. ¿Hay alguien aquí? No oyó nada. No vio nada. Desde que Arya y Nezbit habían desaparecido, Joey había estado completamente solo. Sin nadie con quien hablar. Para escuchar. Nada. Tío, esto es muy raro, murmuró mientras miraba a su alrededor. Ni siquiera oigo nada. Ni coches, ni camiones, ni gente. Siguió caminando por la acera, girando la cabeza con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no había visto a toda la gente y si giraba la cabeza lo suficientemente rápido los vería. Oh, tío. Dijo, tratando de sonar como si realmente no supiera que había gente escondida en algún lugar cercano. Parece que estoy completamente solo. Sería sorprendente que apareciera un villano y diera un gran discurso sobre mi perdición. Miró tan sutilmente como pudo. Nadie apareció, señalándole y riéndose de él. Nadie se puso las manos en la cadera y se rió de cómo estaba destinado a fracasar. De acuerdo, entonces, realmente no espero que ninguno de mis amigos esté escondido esperando para hacerme una fiesta sorpresa. Dejó escapar un resoplido mientras se encogía de hombros. Lo siento, al menos tenía que intentarlo. Se metió las manos en los bolsillos y empezó a deambular por la calle, con los labios apretados por el pensamiento. ¿Podría no haberme dicho la verdad? ¿Realmente se deshizo de ese asqueroso de Nezbit? Trabajaba con Noah, le llamaba maestro. Eso no se hace a menos que se sea socio. Hizo una pausa. ¿O es algo sexual? Su cara se torció ante eso. Eso suena como una broma que Ed haría, y eso hizo que Joey se sintiera aún más nervioso. No veo a Ed ni a Yub ni a nadie. Normalmente, no importa en qué tipo de problema me meta, mis amigos están ahí, listos para ayudarme. Pero no veo a nadie. ¿Significa eso que están en algún otro lugar de este extraño mundo, batiéndose en duelo contra el resto de los 5 grandes? ¿O Noé tenía algo más planeado para ellos? Joey hizo una pausa, mirando la carretera, antes de extender lentamente el pie. Ningún autobús, camión o coche se acercó como antes. Caminó más hacia la calle y no pasó nada. No se oían bocinazos ni motores revolucionados ni nada parecido. Solo silencio. Estaba completamente solo. Tío, creo que prefería cuando Nezbit me jodía, murmuró. Dio un paso y se sobresaltó al oír el eco a su alrededor. Le recordó una vez en la que le habían castigado y se había quedado dormido, y el profesor, muy enfadado, se había marchado. Joey se había despertado y se había encontrado toda la escuela vacía, con una nota en la pizarra diciéndole que todavía tenía un castigo porque ese no había contado. El camino hasta la puerta principal había sido bastante tranquilo al principio, refunfuñando en voz baja porque el profesor le había obligado a cumplir otro castigo. Pero a medida que avanzaba, con solo sus pisadas resonando por los pasillos, poco a poco había sentido que su alma se llenaba de tal pavor que al final había corrido no solo fuera de las puertas, sino calle abajo, con un grito casi arrancándole de los labios hasta que había irrumpido en una tienda de comestibles y le había dado un susto al dependiente. Y entonces extrañó de verdad al pobre tipo al gritar de alivio al ver a otra persona. ¿Qué? Joey salió, dando otro paso solo para oír el eco de nuevo. Más fuerte. Más largo. Tragó saliva. «Hola», gritó, perturbado porque ni siquiera su voz hacía eco, solo sus pisadas. ¿Hay alguien? El rubio echó la cabeza hacia atrás. ¿Alguien? MC. Coyo frunció el ceño, jurando que había oído algo. Claro que oigo muchas cosas, pensó para sí. Los coches circulando. La gente hablando. Incluso el quejido de los edificios y el viento soplando. Miró a su alrededor, a la rancia e inmóvil ciudad en la que se encontraba. A pesar de todo lo que oía, no veía nada. Solo audio para fastidiarme. Miró al cielo, imaginando que así lo vería Noah porque, a pesar de llevar mucho tiempo en el mundo virtual, lo más probable es que siguiera teniendo una visión del mundo basada en la física y, por tanto, creyera que para verlo todo debía estar lejos o en las alturas, en lugar de dejar que los datos se arremolinaran en su mente, y dijo: no pretendo darte consejos sobre cómo llevar las cosas, pero si de verdad quieres despistar a la gente deberías hacer algo más que los sonidos fantasma. Sinceramente no se sorprendió cuando la cabeza de Noah, y solo su cabeza, apareció de repente frente a él. «Ah», dijo el chico, con una sonrisita de desconcierto formándose en sus labios. «¿Y qué harías tú?» «Los sonidos equivocados», afirmó Coyo. «Ruidos selváticos de repente». En realidad, eso no era lo que él haría.
Si Koyo estuviera en la posición de Noah, empezaría a jugar con los sentidos de la persona de maneras mucho más sutiles. Que los sonidos de sus pasos o su respiración se retrasaran solo un cuarto de segundo. Hacer que al hablar sus palabras salieran un instante después de que sus labios se movieran, de modo que pareciera que estaban atrapados en una de esas malas películas de doblaje. Sonidos de baja frecuencia para irritar o que se dijera algo tan bajo que apenas se pudiera oír, pero que también fuera tan inocente que cuando lo hicieran les volviera locos haber perdido tanto tiempo persiguiendo a alguien que solo decía hamburguesas una y otra vez. ¿Ruidos de la selva?, preguntó Noah, con el ceño fruncido. ¿Cómo, leones rugiendo? Cosas así. Bueno, si quieres ser obvio. Pero hacer que las cosas no concuerden con los ojos realmente fastidiaría a una persona. ¿A ti no? Koyo descubrió que era su turno de sonreír. Bueno, ese truco no funcionará, ya que me lo estaré esperando. Tenía que tener cuidado con lo que decía. Sabía que si era demasiado descarado y atrevido, Noah se lo tomaría como un desafío. Quería jugar con el chico, aprender más sobre su forma de pensar para averiguar cómo funcionaba. Esto no es diferente de un duelo, pensó Koyo. La mitad de ganar un duelo es entender quién es tu oponente y cómo reaccionará a tus movimientos. ¿Son cautelosos? ¿Bombástico? ¿Vainas? ¿Tímido? Después de un golpe devastador, ¿se encogen, heridos y necesitan tiempo para curarse? ¿O es probable que estallen y muerdan, deseando vengarse? ¿O estarán cegados por la rabia? Observó a Noah mientras consideraba su desafío. La forma en que Noé me trate aquí me dirá cómo es y eso me ayudará a averiguar exactamente cómo salir de este lío y encontrar a los demás. Noah finalmente habló. Y supongo que crees que debería escucharte. Y tus consejos, no gratis, supongo. ¿Quieres algo, quizás que tu cuerpo y tu mente sigan siendo uno? La desconfianza oculta como burla y la suposición automática de que todas las personas tienen una agenda, pensó Koyo para sí. Se lo esperaba, pero también le entristecía. Su hermana había dicho una vez que Koyo era un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Que su gran inteligencia le obligaba a crecer demasiado deprisa. Donde otros niños se limitaban a aceptar que un compañero de clase tenía un moratón porque había sido torpe, Koyo entendía que el moratón tenía la forma de una mano y que la madre del chico no lo había dejado en casa como hacía normalmente, sino que había sido su abuelo, un abuelo que tenía los ojos sospechosamente enrojecidos mientras miraba a su nieto durante un rato más de lo que podría considerarse normal. Se dio cuenta de cosas. Veía cosas. Y eso significaba que no podía aceptar las cosas al pie de la letra. Mirando a Noah no pudo evitar cerrar los ojos. ¿Qué es esto?, Noah preguntó. ¿Qué es esta mirada? Nada, dijo Koyo. Solo, siento pena por ti. ¿Lo sientes por mí?, preguntó Noah con media mueca. ¿Y por qué ibas a sentir lástima por mí? Tengo todo el control aquí dentro, y muy pronto estaré reclamando un cuerpo completamente nuevo mientras tú te quedas pudriéndote en este mundo falso. Y por eso siento lástima por ti, afirmó Koyo. No deberías haber aprendido a tener el control en este mundo. No deberías haberte quedado solo con viejos a los que solo les importan sus opciones sobre acciones. Deberías haber tenido la oportunidad de crecer, de tener amigos e ir a la escuela y cometer errores. Deberían haberte permitido vivir. Y lo haré cuando me lleve tu cuerpo, replicó Noah. Pero Koyo se limitó a negar con la cabeza. No, no lo harás de verdad. Porque se lo habrás robado a otra persona y eso te dejará una marca. Quizá lo ignores. Harás todo lo posible por no pensar en ello. Pero, estará ahí cada vez que te mires al espejo y no veas tu cara. Dio un paso adelante y la cabeza de Noah retrocedió hacia él. ¿Has pensado en eso? ¿En cómo tendrás que mirar mi cara o la de Tristan o quizá incluso la de Thea o Mai y saber que no es la tuya? Ver un reflejo y preguntarte, ¿quién es? Me acostumbraré. Tal vez, dijo Koyo. Pero eso significará que tendrás que ocultar quién eres en realidad, o suicidarte. ¿Suicidarme? Espiritualmente, corrigió Koyo. Cambia todo de ti para encajar en la nueva persona que eres hasta que no sea como si no existiera. Suspiró. Ojalá hubiera una forma de ayudarte. Quizá la haya, quizá haya alguien con muerte cerebral y si nosotros, el cerebro aún tendría que poder funcionar. Entrecerró los ojos y le dio vueltas al problema. Tal vez sería mal visto encontrar a alguien que hubiera cometido un asesinato, un tirador de escuela o similar, e intercambiar el cerebro de Noah con el suyo. Sí, nos ha capturado, pero aún no ha matado a nadie, así que, Noah sin embargo cortó sus pensamientos. Sé lo que estás tratando de hacer. ¿Lo sabes?
Preguntó Koyo. Intentas formar un vínculo conmigo con la esperanza de que te perdone la vida. Un gesto tonto, solo respeto a los que tienen verdadera fuerza y tratar de hacerme la pelota para evitar tu derrota solo demuestra que estás desperdiciando tu vida. Koyo frunció el ceño ante eso. Qué triste que piense que la empatía básica es una debilidad. Edwin Chaos lo intentó y ahora está pagando el precio, continuó Noah, y antes de que Koyo pudiera averiguar qué le había hecho a Edwin, la cabeza flotante del chico se alejó repentinamente de él. Y ahora creo que es el momento de que dejes de intentar evitar tu destino. Hubo un destello de luz, y un anciano achaparrado apareció de repente ante Koyo. Entonces, dijo Koyo, cruzando los brazos sobre el pecho, ¿qué miembro de los 5 grandes eres tú? Pero el hombre no le miró. En lugar de eso, se giró y se quedó mirando la cabeza flotante de Noah, claramente confuso por encontrarse de repente en un lugar completamente distinto. Eso le decía mucho a Koyo en lo que se refería a Noah y a cuánto poder tenía en el mundo virtual y cómo manejaba a los que se suponía que eran sus aliados. No se molestó en avisarle. Simplemente lo invocó aquí como si fuera una carta de monstruo de duelo. Y ni siquiera con respeto. Eso era muy preocupante. Una vez más Koyo se sintió muy viejo. Maestro Noah, ¿qué está pasando? Preguntó el anciano y aunque trató de inflar sus palabras con bravuconería Koyo todavía podía oír el miedo en su tono. No le gustaba no tener el control, Koyo se dio cuenta enseguida. No le gustaba que lo mangoneara un niño que, según sus cálculos, era 5 veces mayor que él. Tal vez incluso 6. Pero comprendía su lugar en el mundo, empujaba pero solo hasta cierto punto porque comprendía que había una barrera y que si intentaba traspasarla lo único que recibiría sería dolor. A Koyo le recordó a un perro que tenía el señor Owata, Barclay. Había una valla invisible y Barclay corría hacia ella a toda velocidad cuando veía a alguien, solo para detenerse en el último momento, con el hocico apenas rozando donde terminaba el césped. Sabía que no podía ir más lejos. Lo mismo para el miembro de Big 5. Me pregunto qué habrá hecho Noah para transmitirle finalmente ese mensaje, pensó Koyo. Hola, Gangsley, dijo Noah, y aunque el anciano miraba justo por debajo del cuello de Noah, deseando claramente que le brotara un cuerpo, la cabeza se negó a darle consuelo haciendo eso. Koyo tuvo la sensación de que a Noah le gustaba hacerle sentir incómodo. Creo que lo hará bastante bien, ¿no crees? Gangsley miró a Koyo y frunció el ceño. Esperaba a la chica. Taya creo que era su nombre. Tea, corrigió enseguida Noah aunque Koyo no estaba 100% segura de que estaba corrigiendo. Solo de que lo estaba corrigiendo. ¿Y por qué te niegas, Gangsley? Te he ahorrado el tiempo de cazar a una de nuestras presas. Así que Noah sabe dónde estamos pero no siempre, pensó. O tal vez lo sabe todo el tiempo, pero no deja que los 5 grandes lo sepan. Sí, ese parece más su estilo, creo. Continuó Noah. Es bastante grosero de tu parte desestimar todo el trabajo que hice para ayudarte, Gangsley. Especialmente cuando te traje un joven fornido. Ya he sido un joven fornido, afirmó Gangsley, mirando a Koyo antes de descartarlo por completo de su mente. No se sintió ofendido. Sinceramente, le sorprendió que el hombre hubiera esperado tanto tiempo para juzgarlo antes de descartarlo por no ser importante. Ya había tenido bastantes profesores en la universidad que lo habían descartado porque ni siquiera había llegado a la pubertad y daban por sentado que era un niño brillante al que mimaban. Quiero un reto. Las mujeres se las arreglan de forma diferente a los hombres y tengo algunas ideas sobre lo que puedo hacer para construir mi imperio sin el beneficio de ser hombre. Frunció el ceño. Una minoría, ya hemos hablado de esto, espetó Noah y Gangsley agachó la cabeza de inmediato. Te traigo lo que te traigo, a menos que quieras esperar a que el cuerpo perfecto aparezca por casualidad en el mundo virtual. Te he traído a y él será el cuerpo del que intentes apoderarte. Por supuesto, maestro Noah. Y aunque Gangsley intentó que su tono fuera respetuoso con Koyo, resultó rebuscado y forzado. Los 5 grandes lo respetaban por su poder, pero era un respeto débil. Podía tambalearse y hacerse añicos en un instante. Se preguntó si no se daba cuenta de lo frágil que era su control. Entonces os dejaré con vuestro duelo. Te sugiero que lo hagas mejor que Netbit, ya me has fallado. Gangsley asintió y Koyo ocultó su sonrisa. Alguien había conseguido derrotar a un miembro de los 5 grandes. Sin duda era un alivio. Noah se fue en un instante, desapareciendo sin siquiera un poco de destello o llamarada. Solo quedaban Gangsley y Koyo, y luego hubo una distorsión y ya no estaban solos otra vez.
Espero que no te importe, dijo Gangsley, y Koyo puso mentalmente los ojos en blanco por lo engreído y seguro de sí mismo que sonaba aquel hombre. En cuanto su amo se iba parecía que el perro iba a morder y gruñir, pero soy un anciano que nunca ha tenido tiempo para juegos tan infantiles. Pero tengo a alguien que se batirá en duelo por mí. Señaló a la figura que había aparecido. Este es Nate, nuevo en Kaiba Corp, según me han informado, pero por otra parte la mayoría de las réplicas virtuales que utilizamos son nuevas, al menos para nosotros. Se rió entre dientes, pero Koyo no entendió la broma. Se batirá en duelo por mí. Buenos días, dijo el hombre, Nate. Australiano, pero, no, eso está mal. Koyo frunció el ceño, estudiando al hombre que tenía delante. Es australiano, pero ese no es su acento normal. Es demasiado marcado y está claro que su boca no está acostumbrada a pronunciar palabras así. Dijo que esto era una réplica, el verdadero Nate debe tener un acento ligero. Se quedó mirando la réplica, asimilando lo que su cerebro le gritaba. No quería confirmarlo, pero, estuvo de acuerdo con esto. La réplica hará lo que yo le ordene, afirmó Gangsley. Él no. La persona real en la que has basado esta réplica. Eso hizo reír a Gangsley. Oh, lo dudo mucho. Todos los empleados de Kaiba Corp tienen que hacerse los escáneres cerebrales, pero no se dieron cuenta de lo que tramaba Netbit, se encogió de hombros. Johnson redactó el contrato de empleado que lo hizo oficial y yo organicé que vinieran todos la primera vez para el escáner. Muy ordenado, como a mí me gusta. Miró a la réplica. Y prefiero esto a los empleados normales. Realmente debo ver si hay una manera de conseguir que todos nuestros empleados sean así. Esto está mal, pensó Koyo en tono sombrío. Esto está muy, muy mal. Aún así, en lugar de decir esas palabras, Koyo dijo: bueno, entonces, supongo que si él es tu campeón, lo es. Ahora bien, terminemos con este duelo. Estoy deseando tomar tu cuerpo, chico. Hace mucho tiempo que no me levanto sin que me duelan las articulaciones. Estoy deseando volver a ser joven, el mundo lleno de posibilidades. Se rió, claramente pensando ya en todo lo que haría con el cuerpo de Koyo. Tendré que decidir cuánto cojeo, no sería un gran desafío si simplemente utilizara mi cerebro para convertirme en un emperador de los negocios. Nada físico, no quiero que me mutilen. Supongo que podría alegar que soy maricón, el cerebro de Koyo se detuvo. Nunca me ha interesado el sexo, estaba dispuesto a intentarlo como hembra, para ver lo difícil que sería usar las nalgas de una de las adolescentes para conseguir lo que quiero, pero alegar ser algún maricón me pondría las cosas difíciles. Destrúyelo, gritó la mente de Koyo. Destrúyelo completa y totalmente. Esa sería una manera maravillosa de incapacitarme. Hacer las cosas más difíciles. El desafío, disculpa, dijo Koyo, con una sonrisa afilada y acerada. Pero creo que te estás adelantando un poco. Sí, aún no he reclamado tu cuerpo. Pero te aseguro que es solo una formalidad. No me refiero a eso, afirmó Koyo, cortándole una vez más. Me refiero a que no he aceptado el duelo. No tienes elección, afirmó Gangsley con suficiencia, mientras Nate se quedaba mirándolo. Sinceramente era bastante desagradable, la forma en que el hombre se quedaba allí como una marioneta esperando a que alguien empezara a mover sus hilos. Te batirás en duelo. En realidad tengo una opción. No tengo que batirme en duelo contigo. Entonces estarás atrapado aquí para siempre, muchacho, le advirtió Gangsley sombríamente. Sin embargo, Koyo se limitó a caminar hacia adelante hasta situarse justo delante del anciano. Miró por debajo de su nariz al bastardo intolerante y susurró: ¿y tú también? ¿Y, te comprometiste a derrotarme, Gangsley?, se burló Koyo. Se lo juraste a tu maestro. ¿Qué dirías si volvieras a él, con los bolsillos vacíos y la gorra en la mano, teniendo que admitir que ni siquiera pudiste llegar a un acuerdo con un simple adolescente para batirte en duelo? Dudo que eso le hiciera feliz. En absoluto. Gangsley apretó los dientes ante eso. ¿Qué quieres? Simplemente que manejemos esto como es debido, dijo Koyo. Sintió que una emoción le recorría la espina dorsal y se preguntó si era así como se sentía Edwin cuando empezaba a hacer de las suyas contra sus enemigos. Desde luego, podía creerlo y entender por qué Edwin era un cabrón tan sarcástico. Era una droga embriagadora, poder llevar a alguien de las narices. En todos los torneos en los que he participado había un formulario de inscripción que explicaba exactamente lo que iba a pasar. Lo que tenía que hacer para ganar y los premios que recibiría, y lo que pasaría si fallaba. No creo que te costara mucho redactar algo así. El anciano lo consideró durante un largo momento.
Tendría que contactar con Johnson. Venga ya, pensaba que eras un emperador de los negocios. Koyo soltó una risita al oír el título, dejando clara su burla hacia él. ¿Me estás diciendo que no sabes redactar un contrato? Eso hizo que Gangsley lo fulminara con la mirada. Redacta el contrato. Cuando mi nombre esté en él, nos batimos en duelo. Bien, dijo finalmente Gangsley solo para que Koyo volviera a levantar la mano. Y, continuó, mientras lo haces, quiero una copia de las reglas. ¿Las qué? Quiero una copia de las reglas, afirmó Koyo. Quiero ver exactamente qué puedo y qué no puedo hacer en este duelo. Quiero saber exactamente lo que está permitido y lo que no. Volvió a sonreír. ¿No esperabas que me batiera en duelo a ciegas? Una vez más Gangsley le gruñó antes de agitar finalmente la mano y hacer aparecer un gran libro. Koyo se sentó en la acera y comenzó a hojear el libro de reglas. MC, señor Pegaso, ¿a dónde vamos? Preguntó Serenity mientras los dos salían corriendo del teatro, con las risas de los Toons aún llenando sus oídos. A un lugar seguro, dijo Maximilian. Claro que no tengo ni idea de dónde está eso, pensó con amargura mientras sujetaba la mano de Serenity. Somos forasteros en una tierra extraña, y las reglas no se parecen en nada a lo que yo conozco. La gente se preguntaba por qué Maximilian ya no viajaba. Después de todo, en su juventud había viajado bastante. Incluso antes de perder a Cecilia, de hecho, los dos habían viajado bastante después de casarse. Entonces había sido porque ella quería ver el mundo entero antes de morir, aunque Maximilian había sido testarudo y se había negado a reconocerlo. Las locuras de la juventud, creer que la muerte no era nada que temer, que nunca llegaría para ellos. Lo cual era una locura, la muerte no solo llegaba, al parecer se batía en duelo. Pero él y Cecilia habían viajado por el mundo. Y después de que ella falleciera, él había empezado a viajar de nuevo, aunque no había sido por placer, sino con la esperanza de encontrar alguna forma de traerla de vuelta. Los muchos lugares de importancia espiritual, donde se decía que las barreras entre la vida y la muerte eran más débiles, habían sido sus lugares preferidos. Los santuarios chinos donde se decía que los fantasmas podían comunicarse con los vivos. La supuesta entrada al Hades. Altares de sacrificio que habían sido bañados en sangre. Y, por supuesto, Egipto. Pero también se había dado cuenta, a medida que crecía, de que viajar era divertido, pero no lo era estar en peligro constante por no entender el terreno. Había sido expulsado de más pueblos y ciudades de los que podía contar por haber cometido errores honestos sobre lo que era culturalmente aceptado. Pensar que sabía hacer las cosas más sencillas, como comer, caminar o dormir, para luego descubrir que no era así. Maximilian no era un anciano, pero ciertamente no era un joven. Se sentía mucho más cómodo en lugares donde entendía las reglas. O, mejor aún, donde las controlaba. Pero este mundo, pensó mientras arrastraba a Serenity, agradecido de que no luchara contra él, pero deseando que corriera un poco más rápido. Tenía piernas largas, ¿cómo no sabía usarlas? Este mundo tiene reglas que no tienen sentido. Noah puede cambiar lo que quiera en un instante. Maquillar ser abajo, derecha ser izquierda. Cosas que no deberían dañarnos pueden volverse mortales. Él nos observa, eso hizo que Maximilian se frenara. Señor Pegaso. Nos observa, dijo en voz baja. Maximilian se detuvo. Señor Pegaso. Dijo Serenity, mirándolo con preocupación. Pero Maximilian no estaba preocupado. En su lugar, se limitó a sonreír a la joven. No me he comportado como yo mismo, pensó mientras miraba a su alrededor. He corrido de un lado a otro, temeroso y asustado, sin pensar. Dejando que Noah controlara el juego y me obligara a ir de un error a otro. Pero, así no van a ser las cosas nunca más. Puede que no conozca las reglas de este juego, pero eso no significa que tenga que jugar con ellas. No bailaré a su son. Levantó las manos en señal de rendición. Señor Pegaso, dijo Serenity, sobresaltada cuando él le soltó la mano. Pero él se limitó a mirarla y, al cabo de un momento, la querida muchacha le imitó. ¿Qué coño está pasando? Siseó Serenity. Le sobresaltó un poco que ella hubiera maldecido, pero no lo demostró. Probablemente era cosa de Edwin, Eddie maldecía como un albañil tuerto que tuviera metal en los pulgares y un martillo hecho de imanes. Así que en vez de eso declaró, Noah nos está observando. No se molestó en levantar la voz. Lo ve todo y lo oye todo. Literalmente, no hay lugar donde podamos correr sin que nos atrape. Ladeó la cabeza y sonrió. Y tengo la sensación de que no quiere arriesgarse a que nos hagan daño. Oh, dijo la voz de Noah, llenando el aire.
¿Y eso por qué? Porque si muero, mis acciones en Ilusiones Industriales y Kaiba Corp pasan a mis 4 herederos. Jaco, Gecko, Tepre y Richie. También debo mencionar que incluí una cláusula por la que si no me pongo en contacto con un tercero cada 3 semanas para demostrar que estoy vivo y bien, las acciones y mi fortuna pasarán automáticamente a un fideicomiso para que mis hijos empiecen a repartirlas. Kaiba y yo tenemos participaciones mayoritarias en nuestras empresas y Edwin tiene el control minoritario. Supongo que, si son capaces de vencerlos, entonces podrán arrollar a mis herederos, pero no lo harán fácilmente. Especialmente porque saben que estuve en este dirigible y culparán a Kaiba de mi desaparición. Todos tus pequeños planes para Kaiba Corp de repente se verán enturbiados cada día por mis muchachos. Son viciosos. Cuando me arrestaron, Jaco ideó todo un plan de venganza contra Yuji y Seto, que incluía un secuestro, una torre y, curiosamente, un vampiro, si puedes creerlo. Se encogió de hombros impotente. Los chicos son chicos, después de todo. Pero el caso es que él sabrá que desaparecí en el dirigible de Kaiba Corp y culpará a la familia Kaiba, y me imagino que mientras los 5 grandes irán a por Yuji y sus amigos, tú intentarás llevarte el cuerpo de Kaiba Boy. Lo que significa que tú serás el objetivo. Puedo derrotar a tus mocosos con bastante facilidad, afirmó Noah. Pero Maximilian podía oír la preocupación en su voz. El chico intentaba ocultarla, pero estaba ahí. No estaba seguro de poder hacerlo. Así que Maximilian comenzó a hurgar en esa debilidad, tratando de abrir la herida. No fácilmente, y no rápidamente. Después de todo, estarás tratando con todo un mundo que no entiendes, Noah. Uno que ha avanzado mucho desde que desapareciste. Mantuvo los brazos en alto mientras miraba al cielo, asegurándose de que Noah se diera cuenta de que, aunque él intentara actuar como si tuviera el control, ahora era Maximilian Pegasus quien controlaba el juego. Como debe ser. Y deberías usarte a ti mismo como el ejemplo perfecto de cómo alguien puede de repente poner las cosas de cabeza con bastante rapidez. Mis chicos son inteligentes, y cuando trabajan juntos pueden destruirte. Y si no te destruyen pueden, como mínimo, hacer de tu vida un infierno durante décadas. Llevas mucho tiempo esperando tu venganza, ¿verdad? ¿De verdad quieres conseguirla solo para encontrarte atrapado en otra guerra? Se rió entre dientes. No lo creo. Por eso sé que no vas a hacerme daño de verdad. Necesitas que me bata en duelo con uno de tus pequeños lacayos, para que me quiten el cuerpo y allanen el camino hacia tu victoria total. Noah soltó rápidamente. Pero no necesitamos a la chica. Solo necesitamos 6 cuerpos y trajimos el doble al mundo virtual. No me batiré en duelo contigo si ella resulta herida, advirtió Maximilian. Y tampoco la obligarás a batirse en duelo, no tiene entrenamiento. No sería honorable. ¿Y tú crees que yo soy honorable? Creo que incluso tu padre, en su momento más repugnante, nunca intentaría anotarse una victoria barata sobre una niña indefensa. Fue el más bajo de los golpes bajos. Maximilian guardó el silencio de Noah considerando lo que acababa de decir. Masticándolo. Reflexionándolo. Y, lo más importante de todo, siendo incapaz de negar exactamente lo que había dicho. También imagino, continuó, que Leicester tiene algo grande planeado para nosotros. ¿Qué te hace pensar? Maximilian lo interrumpió. Estaba descubriendo que si seguía hablando, si seguía actuando como si tuviera el control, entonces Noah, sin darse cuenta, lo ponía en control. No podía evitarlo. Control a través de la fuerza de voluntad, era conocido como y todos los grandes poderes del mundo lo tenían. Políticos, dictadores, señores de la guerra, titanes de la industria, los más grandes de los creativos, todos sabían que podías obligar a alguien a inclinarse ante ti y ceder el control si dominabas a través de la pasión, la inteligencia y la cruda convicción. Oh, tiene que ser Leicester, afirmó Maximilian. Johnson es un buitre, busca al más débil de orar, o al que él cree que es el más débil, eso sí. Gangsley hace un gran alarde de querer un nuevo desafío y ya ha hecho de sparring conmigo, así que no le interesaría. Crump siempre ha tenido un ojo para él, sexo débil, y no para usarlo en la reproducción. A Nephbig le gustan sus trucos y ardides y ya habría pedido tratar conmigo. Queda el supuesto mejor amigo de tu padre, el hombre que dice haberlo conocido mejor, Leicester. Jefe de los 5 grandes. Él es mi oponente, ¿sí? Noah guardó silencio durante un largo momento. Iremos de buena gana de donde él haya decidido tener este pequeño duelo, afirmó Maximilian. Y yo lo derrotaré. Entonces, Noah, quizás podamos tener una charla. Una limusina se detuvo en la calle junto a ellos.
Muy bien, dijo Maximilian, casi capaz de oír el rechinar de los dientes de Noah mientras se acomodaba en la limusina, con Serenity sentada frente a él. MC. Marik se movió con facilidad por los pasillos de la máquina de guerra en la que se encontraba, evitando las armas que estaban preparadas para dispararle instantáneamente si se ponía en su línea de visión. Resultaba patético lo sencillo que era todo. Este mundo moderno solo toma lo que me obligaron a soportar y hace copias más complejas de ello, pensó mientras enviaba una ráfaga de magia del reino de las sombras desde su vara milenaria a una de las cámaras, destrozándola antes de que pudiera detectarlo. Este lugar es una tumba, sin embargo, me vi obligado a crecer en las verdaderas, así que no tiene poder sobre mí. Igual que todas estas armas y láseres son poco más que pálidas imitaciones de las trampas de mis antepasados. Aunque odiaba a los guardianes de tumbas y todo lo que sus métodos habían arruinado su vida, eso no significaba que no hubiera aprendido de ellos. Llegar a entender cómo funcionaban. E igual de importante, cómo evitarlos. Patético, pensó mientras continuaba. No tenía ni idea de qué estaba buscando, pero sabía que sabría cuando había encontrado su premio cuando lo viera. Un lugar como este tenía que tener algo bueno, y luego estaba el hecho de que el faraón y sus amiguitos habían desaparecido. Se habían largado a alguna parte y eso significaba que, o bien estaban siendo unos molestos héroes que salvaban el día, o bien eran damiselas que necesitaban ser rescatadas. Y yo las rescataré, del dolor que es su propia existencia. Edwin había acusado una vez a su yo más débil y comedido de no tener un plan. Que simplemente hacía lo que hacía por necesidad de venganza contra el faraón, pero que no entendía realmente por qué quería venganza. Podría haberle acusado de eso otra vez ahora que era plenamente él mismo. A Marik le resultaba difícil recordar todos los desplantes del rubio, eran tantos. Sí recordaba las que hizo contra su hermana. Estaba pensando en grabarlas todas y escucharlas mientras se dormía. Preferiblemente con lámparas hechas con las pieles de Edwin e Isizu sobre las mesillas. Pero también tenía razón, pensó Marik, odiando admitir que el bastardo americano tuviera razón en algo. Aún así, a veces uno tenía que aceptar que su enemigo tenía razón y ese era el caso. No tengo un gran plan, ya no. No me importa el rompecabezas ni los poderes del faraón. Si el mocoso entrometido me permitiera seguir mi camino podría incluso hacerle de sparring, no creo que lo hiciera. Sería demasiado divertido verle gritar. Pero aunque no quisiera matarlo, tendré que hacerlo porque nunca aceptará que haga lo que quiero. Y esa era la cuestión, Edwin Chaos había tenido razón. Marik no sabía lo que quería hacer. Había tantas opciones. Seleccionar un grupo al azar, una familia, una clase de estudiantes, unos amigos en busca de diversión, y matarlos uno a uno, haciéndolo de forma que su terror creciera tanto que al final me suplicaran que viniera y lo acabara. O tal vez encontrar a una sola persona y tratar de hacerle la vida imposible. Escoger un día al azar para cometer actos de violencia al azar, de modo que al final se conociera como el día de Marik y todos vivieran aterrorizados, marcándolo en sus calendarios y temblando a medida que se acercaban las horas. Masacrar a un montón de miserables nadies en algún pueblo y luego desaparecer durante décadas para que todos pensaran que yo era solo una leyenda urbana, solo para volver y matarlos a todos en el momento en que se olvidaran de mí. Tantas opciones. Se ponía erecto solo de pensar en ellas. La máquina de guerra en la que se encontraba también ofrecía opciones. Posibilidades y formas de acabar brutalmente con sus enemigos, con sus adversarios, con los que le rodeaban y con completos desconocidos. Él lo sabía. Armas de destrucción masiva, lugares como este siempre las guardaban y Marik estaba ansioso por llegar a ellas. Se escabulló por los pasillos, preguntándose a dónde le llevarían sus caprichos, MC, Ormaque del caos verso por el paciente. El orfanato Castanet era un edificio sorprendentemente mundano en Shepherdsville, Michigan. La mansión de color arena era conocida por ser un proyecto apasionante de su adinerado propietario, que parecía tener un don para escoger niños de situaciones horribles y darles un lugar donde pudieran crecer adecuadamente. El propio propietario, Jamal Cash, era un hombre amable y generoso. Pero un puñado de veces en los últimos 7 años, algún tonto le dio una excusa para demostrar que no era alguien con quien cruzarse. Y ambas cualidades se duplicaban cuando se trataba de sus hijos. Cualquiera que se acercara al edificio con la intención de forzar las cosas a su manera quedaba decepcionado, y normalmente salía mucho más humilde que cuando había entrado.
Por eso, cierta mujer rubia vestida con un mono amarillo y portando una de las mejores espadas jamás forjadas, que marchaba hacia el edificio con determinación, era una señal de peligro para los pocos civiles que la veían. Abrió las puertas y subió las escaleras, sin que ningún hombre, mujer o niño se interpusiera en su camino, aunque se detuvo a su pesar al pasar por la guardería del segundo piso, con la rabia y la pena enconándose en su corazón. Sacudiendo la cabeza con firmeza, continuó hasta el despacho y la suite del propietario, en la planta superior, y llamó a la puerta. Adelante, la llamaron desde el interior. La mujer respiró hondo y soltó el aire antes de abrir la puerta. Unos colores profundos y oscuros se encontraron con sus ojos, como el cielo nocturno. Y el hombre que había dentro encajaba a la perfección, vestido de blanco y dorado oculto bajo tonos azules, con el pelo repeinado hacia atrás y unos ojos heterocromáticos que dibujaban un equilibrio perfecto entre lo reconfortante y lo aterrador. No le sorprendió verlo ya frente a ella. Tampoco le sorprendió ver que iba armado, con una pistola en una mano y su arma preferida, un látigo único hecho a medida, en la otra. Pero, tranquilizadoramente, ambas estaban más apoyadas en el escritorio que empuñadas por él. Me alegra ver que te has recuperado, Kido, la saludó Jamal con calma. Ella no soltó la espada mientras se acercaba a él y se sentaba al otro lado del escritorio. Eres el único que no estaba allí hace 4 años, pronunció ella, con voz tranquila pero fría. Si me dices lo que necesito saber sobre los que sí estuvieron, no tendremos ningún problema. Jamal suspiró. No voy a aprobar lo que hizo Bill. Pero basándome en lo que me dijo, tú también estabas siendo bastante estúpido. Ella frunció el ceño, su agarre en la espada apretando. Deberías entenderlo mejor que nadie. Tú saliste por la misma razón. Sus ojos siguieron brevemente su mirada hacia su látigo antes de volver a mirarla a ella. Salí porque me di cuenta de que estaba causando mucho más dolor del que había causado. Nunca me arrepentiré de haber matado a esa plaga de hombre que se llevó a mi madre. Pero no puedo creer que llegara al punto de racionalizar el haberme llevado al padre de otra persona. Bill aún no está contento con lo mucho que intervine. Pero lo entiende, sobre todo con Bebe. La expresión de la mujer se derritió lentamente a medida que asimilaba lo que había dicho. ¿Bebe? Preguntó. Jamal la miró a la cara, parpadeando lentamente. ¿Perdone, qué? Preguntó Jamal con su voz más condescendiente. ¿Le dijiste a Bill que era su bebé y pensaste que la había dejado morir? El agarre de la rubia sobre la espada se aflojó, su cabeza cayó mientras las lágrimas acudían a sus ojos, tan frustrados como felices. Lo último que vi fue a Bill dándome un golpe de gracia. Me desperté después de 4 años y ya no la llevaba encima, jadeó. ¿Puedes culparme por suponer lo peor? Quizá no, concedió Jamal. Pero tu hija está viva y bien. Bill la trae de vez en cuando. Ella levantó la cabeza lentamente, y él negó con la cabeza. Me he empeñado en que crezca libre, y él hace tiempo que está de acuerdo. Ya sabes cómo enseño a mis hijos, armándoles con las habilidades necesarias para triunfar, pero esperando que nunca tengan que usarlas. Si hubieras acudido a mí para hablarme alto en lugar de intentar huir con un estúpido tejano como Tapalera, quiero decir, tenías que haber sabido que eso nunca iba a funcionar. No, admitió ella, haciendo una mueca. Pero habría tenido a Bebé. Jamal suspiró. Siempre he pensado que serías una madre maravillosa. Demonios, eso pensaba de la mayoría de vosotras, serpientes, y Bernita incluso me ha dado la razón. Su hija y Bebé se vieron un par de veces aquí. Levantó ligeramente la vista. A veces me arrepiento de no haberme arriesgado con ella. HMPH, se burló la mujer, sonriendo ligeramente. Pensé que ella y yo éramos más tu tipo. Ja. Ladró el hombre. Tal vez, pero ustedes dos solo tenían ojos para Bill. Oh, bueno, un ojo en el caso de ella. La mujer dejó escapar un bufido. Pero como iba diciendo, los dos la habéis cagado, Kido. Tú y él, continuó Jamal. Le rompiste el corazón y él se desquitó con un tiroteo. Eso no es fácil de superar. Pero, se inclinó hacia adelante. Bebe está viva, y no ha hecho nada para merecer crecer sin sus dos padres. Así que dime, sabiendo que está viva, sana e inocente, ¿los sigues odiando lo suficiente como para lanzarte a cualquier alboroto que hayas estado planeando? Sus ojos se cerraron, su agarre alrededor de la espada se tensó hasta el punto de que parecía probable que se manchara de sangre. Pasaron varios minutos hasta que por fin pudo responder. No. Pero sigo más que cabreada. Y nada te impide resolver las cosas con los puños, concedió Jamal. Se hizo una pausa. ¿Cuándo vendrán la próxima vez?
Es curioso que lo preguntes, respondió Jamal, mirando el reloj. No tardarán mucho. Espera donde quieras. Bill sabe que no debe empezar nada en mi casa. Llamaron de nuevo a la puerta. Señor Jamal. Sonó la voz de un chico. ¿Está ahí? Pasa, Mateo. Beatrix Kido salió del despacho cuando entró en él un chico de mediana edad, con los deberes en la mano. Y Jamal esbozó una sonrisa irónica al ver que se había dejado la espada. Presentamos al Caos de Tierra, 7718. Jamal Kass, antiguo cascabel del escuadrón de asesinato víbora mortal. Hace muchos años, Alexander Gangsley frunció el ceño mientras caminaba por la planta industrial. Hacía poco que había quebrado y la familia que la había poseído durante 5 generaciones estaba desesperada por venderla antes de acabar perdiéndolo todo. Siempre era algo triste cuando moría un legado. No, triste no. Esa no era la palabra correcta en absoluto. Maravilloso. Era algo maravilloso cuando un legado moría. Especialmente en un caso como este, donde la familia no tenía otros planes de respaldo. Eso les hacía estar desesperados y dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar algo de su dinero. Y eso era algo que Alexander podía aprovechar. Me pregunto si podré convencerles de que me den otro millón, pensó. Quizá decir que estoy interesado en comprar a su rival, lo están haciendo bien, pero sería una burla final para ellos si lo hiciera. Hacerles sentir como auténticos fracasados que ni en la quiebra podrían ganarles. Eso podría, se detuvo al darse cuenta de que no estaba solo. Están cobrando demasiado por este lugar, dijo el hombre más joven. Llevaba un traje rojo pálido, el pelo peinado hacia atrás y un incipiente bigote en el labio, tenue y apenas visible, pero Alexander tenía la sensación de que con el tiempo se convertiría en algo espeso y tupido. A pesar de su juventud, el hombre que tenía delante parecía un toro, con un torso ancho como un tonel, hombros anchos y brazos musculosos. Parecía el matón de un capo de la mafia y no alguien que recorriera un almacén, y eso hizo que a Alexander le preocupara un poco que la mafia estuviera interesada en la compra. Y luego se entusiasmó. Nunca se había enfrentado a la mafia. Eso sí que sería muy diferente. La maquinaria lleva demasiado tiempo parada, no funcionará bien cuando se ponga en marcha y, sin embargo, piden por ella la mitad de su valor. En el mejor de los casos podría venderse como chatarra o empeñarse a algún tonto advenedizo que no sabe lo que hace. Supongo, dijo Alexander, sin querer admitir que había pensado quedarse con el equipo. Eso cambiaría definitivamente su oferta. Y luego está la ubicación. Esperaban que estar tan lejos les permitiera expandirse, pero en lugar de eso significa que cuesta más transportar los suministros. Mejor haber estado en un río o en la costa, se encontró diciendo Alexander. Aunque eso significaría tener que lidiar con los daños de las inundaciones. Muy cierto. El seguro podría equilibrar las cosas. Alexander se volvió por fin hacia el recién llegado. ¿Quién es usted? Gozaburo Kaiba, dijo el joven. El hombre que va a comprar este almacén. Alexander miró fijamente a su aparente rival en la compra y se limitó a negar con la cabeza. Me temo que se equivoca un poco. Seré yo quien compre este lugar. Sí, porque te aburres, afirmó Gozaburo. Lo dijo tan rotundamente, con tanta naturalidad, que Alexander parpadeó sorprendido. No lo niegues. Te investigué cuando supe que estabas interesado en comprar este lugar. En los últimos 5 años has comprado una cadena de pizzerías, varios lavaderos de coches, una fábrica textil, 3 tiendas de electrónica diferentes que has fusionado en una sola entidad. Me gusta diversificar. Te gusta tratar los negocios como si fueran una cacería de patos, afirmó Gozaburo. En lugar de disparar una sola bala, como un cazador de ciervos, disparas los perdigones con la esperanza de que, repartiendo la munición, puedas obtener más a cambio. Funciona bien cuando solo quieres cazar tantos patos como puedas, pero no cuando quieres ganar dinero. Hizo una pausa. Pero tú no estás buscando hacer dinero, ¿verdad? ¿Por qué si no alguien se metería en un negocio? Oh, hay muchas otras razones. Por venganza. Para probarte a ti mismo. Para ganarte el amor de alguien. Para demostrar que alguien se equivoca. Para hacer del mundo un lugar mejor. Gozaburo sonrió satisfecho. Pero lo haces porque te aburres. ¿Aburrido? Cualquiera con ojos puede verlo. Saltas de un negocio a otro no porque realmente te atraigan, sino porque estás desesperado por encontrar alguna forma de pasar el tiempo. Has creado un vasto imperio, pero no estás satisfecho con él. Por eso debes hacer conquista tras conquista. Algo que derrotar, algo que dominar, algo contra lo que competir. Solo entonces te sientes vivo.
En verdad, para ti es este juego que jugamos lo que te divierte, no el hecho en sí de ganar. Alexander permaneció en silencio ante eso. Por eso te cansarás de esta fábrica en, yo diría que 3 años. ¿3 años? Odiaba lo tonto que sonaba, repitiendo las palabras del otro como si fuera un loro. Claro que sí. Declaró Gozaburo con una sonrisa malévola. 1 año y medio para poner todo en marcha. Comprar nuevos equipos, encontrar mano de obra, etc. Pero una vez que lo hagas te darás cuenta de que tienes todo dentro de tus otras empresas para hacer de esta la cima de la industria dentro de 1 año. Celebrado como Midas, una vez más capaz de convertir en oro todo lo que tocas. Saldrás en portadas de revistas, serás el anfitrión de banquetes por los premios que te concedan, serás el brindis en todos los programas de noticias por cable por haber salvado la industria. Hizo una pausa. Y luego lo abandonarás por lo siguiente que te llame la atención. Alexander se quedó mirando al joven durante un buen rato. A Gozaburo Kaiba no pareció importarle en absoluto que el silencio se prolongara. No sintió la incomodidad que la mayoría de la gente habría experimentado cuando una conversación se detenía de repente. De hecho, Alexander tuvo la sensación de que estaba disfrutando bastante. ¿Y qué harías tú, si fueras yo? Oh, yo nunca seré tú, afirmó Gozaburo. Pero en cuanto a lo que deberías hacer es bastante sencillo. Dármelo todo. ¿Qué? Exclamó Alexander. De todas las posibles respuestas que esperaba que salieran de la boca del otro hombre, esa no era una que hubiera podido predecir. Necesitas a alguien contra quien luchar, alguien que sea tu rival. Un enemigo. Yo puedo serlo. Pero, no sería divertido para ninguno de los dos que yo simplemente te aplastara bajo mis talones o que tú me dominaras y me dejaras en la ruina. Eso es, desordenado. Un desperdicio. Gozaburo frunció el ceño. Odio el despilfarro, sobre todo cuando se trata de mis negocios. Entonces, ¿quieres que me rinda sin más? Preguntó Alexander, con los pelos de punta. ¿Tanta falta de visión tienes? Dijo Gozaburo, decepcionado. Vamos, nunca he dicho que te rindas. Entonces, ¿qué sugieres? La intensidad en los ojos del joven no hizo más que aumentar ante aquello. Tú y yo acordamos una fusión de nuestras empresas. Por supuesto, Kaiba Corp tendrá que seguir siendo el nombre completo de la empresa, yo he construido una marca singular, mientras que el conglomerado Gangsley es, bueno, una colección, como reza el título. Entonces vendrás a trabajar para mí en mi consejo de administración, y harás todo lo posible para intentar usurparme. ¿Intentar usurparte? Eso es lo que he dicho, dijo Gozaburo. Te llevarás la emoción del juego, pero el dinero no se perderá. Me mantendrá alerta, preguntándome cuáles de tus acciones están pensadas para ayudar a la empresa y cuáles para arruinarme. Así como tú te preguntarás eso sobre cada una de mis decisiones. Y ganaremos mucho dinero. Alexander tragó saliva. Piénsalo, dijo Gozaburo, poniéndole una mano gruesa y carnosa en el hombro con tanta fuerza que Alexander casi cayó de rodillas. Pero no me hagas esperar. Y con eso, se marchó. Y Alexander miró a la fábrica, que ya no parecía tan atractiva. ¿Actualidad ya has terminado? Preguntó Gangsley, mirando a Koyo mientras seguía revisando el libro de reglas. En respuesta, Koyo levantó un dedo, sin molestarse en mirar al hombre. Gangsley gruñó, molesto. ¿Cuánto tiempo lleva? De algún modo, Koyo hizo que su gesto de levantar el dedo pareciera más intenso. Nate, o más bien la versión digital de él, seguía allí de pie, sin decirle una palabra, negándose a hacer nada hasta que llegara el momento de cumplir su propósito. En cierto modo eso le hacía mejor que Gangsley. Koyo no odiaba la reproducción digital del duelista. Literalmente no tenía elección en lo que hacía. Tengo que recordarlo cuando empiece a hablar mal de mí, pensó Koyo para sí. No es él quien se lleva mi ira. Todo eso es culpa de Gangsley. Él es quien merece toda mi rabia y furia. Y teniendo en cuenta cómo se había burlado tan despreocupadamente de todo un grupo de personas solo porque querían amar a las personas que amaban, y decía que el amor no les hacía daño a ellos ni a nadie, habría mucha rabia y furia. Todo el mundo piensa que soy la tranquila y sensata. Que no tengo un hueso enojado en mi cuerpo. Pero lo tengo, y voy a mostrarle a Gangsley lo destructivo que puedo ser. A un lado, Gangsley seguía caminando. Koyo hizo un gran espectáculo al pasar una página, antes de volver a la anterior, hojeándola de nuevo. MC, mantén la calma, Joey. Mantén la calma, Joey. Si seguía repitiendo ese mantra, tal vez funcionaría. Llevaba vagando por la ciudad lo que parecía siglos. O segundos.
Ya no podía decirlo. Todos los edificios habían cambiado repentinamente en un abrir y cerrar de ojos, por lo que parecían iguales y Joey no tenía forma de saber cuánto había caminado. Podía haber caminado kilómetros o solo una manzana. Los mismos árboles, los mismos edificios, la misma carretera. Todo igual. Y los únicos sonidos ahora eran su propia respiración y sus pisadas. Bedum. 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 Ah, y también el latido de su corazón. Podía oírlo alto y claro. Mantén la calma, Joey, dijo de nuevo al pasar junto al mismo árbol, solo para hacer una pausa y sonreír. Oye, eso podría funcionar. Se apresuró a volver al árbol y seleccionó una sola hoja, rasgándola con cuidado. No por mucho, solo 1 centímetro más o menos. Vale, a ver, corrió hasta el siguiente edificio duplicado, y suspiró aliviado cuando vio que la hoja estaba perfecta. Sin rasgaduras. Ja. Sonrió mientras miraba el árbol. Ese es mi truco para saber dónde estoy. Solo hago diferentes rasgaduras en las hojas. Tal vez la misma hoja por un tiempo, luego una diferente. Entonces sabré si estoy caminando en círculo o... Rip. Joey empezó cuando vio que la hoja que tenía delante se rasgaba, y giró la cabeza cuando el sonido del rasgado llenó el aire. Con una sensación de pesadez en las tripas, corrió hacia el siguiente árbol para ver que, sí, también tenía una rasgadura en la hoja. Vamos. Joey se lamentó. ¿Qué te pasa, Noah? Hice lo que me pidió ese tipo raro, me enfrenté a esa chica y gané. ¿Por qué sigues molestándome? Bueno, porque es divertido, dijo Noah, apareciendo de repente junto a Joey, haciéndole gritar y retroceder. Y antes de que lo intentes, Joey saltó hacia Noah, tratando de agarrarlo, solo para navegar a través de él. En realidad no estoy aquí, continuó Noah. O lo estoy, pero solo estoy cambiando mi frecuencia vibratoria en el mundo virtual para que tú y yo estemos en planos tangibles diferentes. Ya sabes que Yugi intentó meterme en esa basura de Star Trek y desistí porque no paraban de decir palabras científicas que yo sabía que no eran reales. Eso hizo que Noah soltara una risita. Me parece justo. Ahora bien, ¿cuál parece ser el problema? ¿No estás disfrutando de mi mundo virtual? La verdad es que no, refunfuñó Joey. Hice el duelo y te oí decir que ahora estoy a salvo. ¿Yo dije eso? Dijo Noah con una sonrisita malvada, una que hizo que Joey tragara saliva nerviosamente, solo para que Noah soltara una risita. Oh, no te preocupes, estás completa y totalmente a salvo. Has ganado. Tu premio ya existe. Una vez que el resto de los duelos hayan terminado podrás volver a tu patética y pequeña vida. ¿En serio? Joey dijo, parpadeando. Yo esperaba que nos tuvieras atrapados aquí para siempre. Ahora, soy un hombre de palabra, no lo digas. Joey cerró la mandíbula antes de que pudiera comentar que Noah no era un hombre. Ganaste. Hizo una pausa. Pero eso no significa que tenga que dejarte cuerdo cuando vuelvas al mundo real. ¿Qué? Exclamó Joey. Oh, sí, ronroneó Noah. Voy a disfrutar atormentándote a ti y a tus amigos. Así echaré más sal a la herida cuando Seto no consiga salvaros a todos. Vale, necesito asegurarme de que lo he entendido bien. ¿Crees que Kaiba y yo somos amigos? Noah hizo una pausa. Sí. Joey se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? ¿De verdad crees que a Rich Boy le importamos una mierda yo o mis amigos? Joey dijo, jadeando. Hombre, te has perdido mucho en este lugar, ¿no? ¿De qué estás hablando? Amigo, Kaiba nos odia. ¿Él, qué? Bueno, tal vez no nos odia, pero ciertamente no quiere tener nada que ver con nosotros. Si yo estuviera en una balsa salvavidas y le pidiera ayuda a Kaiba, probablemente empezaría a tirarme palomitas solo para ver cómo las gaviotas me picotean la cabeza. Sí que tienes una cabeza picoteable, admitió Noah. Joey frunció el ceño antes de negar con la cabeza. La cuestión es que Kaiba no es mi cabeza, quiero decir amigo. No soporto a ese imbécil rico. Se cree mejor que nadie solo porque se las arregló para hacerse rico. Pon a cualquier otro en esa situación y acabaría siendo tan famoso y poderoso como él. Noah parpadeó ante eso. ¿De verdad no te importa? Bueno, no quiero verlo muerto y no te ofendas, pero no creo que nadie merezca que le quiten su cuerpo. Concedido, no creo que merecieras terminar en este lugar, eso hizo que Joey frunciera el ceño. ¿Qué pasó para que te quedaras atrapado aquí? ¿Tú, realmente no lo sabes? ¿No sabes de la gran tragedia Kaiba? Joey le miró fijamente. Tío. Ya tengo suficiente drama en mi propia familia, no necesito añadir el lío que sea que esté pasando con los Kaibas.
Noah sonrió satisfecho. Ah, así que te centras solo en lo que te duele. ¿Lo que te importa? Puedo entenderlo. Pero creo que esto te resultará interesante. Déjame enseñarte. Joey dejó escapar un aullido mientras el mundo se disolvía a su alrededor. MC. ¿Sigue no habiendo y escuchando esto? Preguntó Koyo mientras cerraba por fin el libro de reglas. Es posible, admitió Gangsley. El maestro no atiende a ir y venir. Bueno, si sabes que está aquí, por favor házmelo saber. Me encantaría felicitarlo por las reglas que creó. Eso hizo que el anciano parpadeara. Oh. Sí. Muy bien estructuradas. Las reglas del Game Master son únicas, por supuesto, y un poco confusas al principio, pero una vez que entiendes cómo funcionan añaden un condimento interesante al duelo. Se levantó lentamente, estirándose. ¿Tienes el contrato? Aquí, dijo Gangsley, entregándole el documento. Una vez más, Koyo se tomó su tiempo para leerlo. Bien, ha ido a por algo sencillo. Por eso Koyo había insistido en que lo redactara Gangsley y no Johnson. Si Johnson era abogado, como sospechaba Koyo, habría podido esconder todo tipo de cláusulas y trampas ocultas en el contrato para hacerle tropezar. Pero Gangsley había ido directamente al grano. Parece estar en orden, dijo, guardándose el contrato en el bolsillo. Se obligó a no sonreír cuando Gangsley soltó un suspiro de alivio, y no se dio cuenta de que Koyo no había firmado el contrato. Por eso había leído a propósito el libro de reglas lo más despacio posible. Para que el viejo se sintiera tan frustrado que no pensara con claridad. Que no viera las cosas obvias. Así era como iba a ganar este duelo. Ahora entonces, a jugar. Declaró Koyo, señalando a Nate. El duelista virtual asintió y activó su disco de duelo antes de indicarle a Koyo que empezara. ¿Yo primero? Pues vale. Empezaré con mi Deck Master. Héroe elemental Gaia. Detrás de él se formó el héroe acorazado, con su traje de combate de ébano brillando a la luz de la ciudad artificial, las gemas rojas que ayudaban a alimentarlo parpadeando mientras pulsaban energía manipuladora de la tierra directamente hacia el gran héroe. Koyo miró hacia atrás y asintió con la cabeza a su Deckmaster, que se la devolvió antes de que Koyo volviera a centrar su atención en el duelo. Y ahora invocaré al héroe elemental océano en modo ataque. No había duda de que se trataba de un guerrero del mar. Pero también había algo más grandioso en él, algo más noble. No era un simple soldado. Era un rey y, lo que es más importante, un héroe que había decidido proteger no solo los mares, sino todo el planeta. Y termino poniendo esta carta boca abajo en el campo y terminando mi turno. Bueno, amigo, dijo Nate con su exagerado acento australiano, parece que es mi turno. Elegiré como maestro de mi mazo al dragón del mundo virtual, Longlon. Parecía un dragón, pero de un mundo en el que nunca habían visto un dragón de carne y hueso y por eso, en su desesperación por intentar crear uno propio, habían reunido lo que tenían para crear uno que les perteneciera a ellos y solo a ellos. El resultado fue un ser más adecuado para el mundo de los unos y los ceros que para el de la luz del sol y las tormentas. Una gran serpiente de cuerpo azul y melena que crepitaba como un relámpago. O, tal vez, la melena era un rayo. Sí. Esa era la mejor manera de pensar en ello. ¿Ya estás preocupado? Gangsley preguntó. Nate ni siquiera ha sacado sus cartas y ya tiene una clara ventaja sobre ti. ¿Solo porque es monstruo o es un poco más grande? Preguntó Koyo, enarcando una ceja. A veces las cosas más poderosas son las más discretas. Muy cierto, convino Gangsley. Eso es muy cierto. Pero yo me refería más a su habilidad de Deckmaster Y. Bueno, ya lo descubrirás. Koyo ocultó su mueca ante eso. El problema con las reglas del Deckmaster es que hay miles de Deckmasters diferentes que los 5 grandes y sus marionetas virtuales pueden elegir. Y a diferencia del juego real, en el que puedo conocer algunas de las cartas y adivinar cuál podría ser la estrategia de un mazo, con literalmente cualquier carta a su disposición y sin forma de investigar antes de mano, de repente hace que este juego sea mucho más interesante. Ahora bien, declaró Nate, sacando su mano, enviaré de mi mazo al cementerio a la puerta del mundo virtual Kinglong para invocar a mi Maime del mundo virtual. Otro intento de crear algo que los seres que habían creado el mundo virtual de Nate nunca habían visto. Esta vez una doncella de santuario, si Koyo estaba en lo cierto, o algún tipo de sacerdotisa. Era difícil de decir, ya que llevaba una armadura que habría sido más apropiada para un personaje de videojuego. Aunque, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba, tal vez fuera más correcta de lo que pensaba.
Ahora, como he invocado a esta encantadora Shelia, puedo añadir una carta trampa de mi mazo a mi mano, me temo que no podrás hacerlo. Dijo Koyo, golpeando su disco de duelo. Activo agujero trampa sin fondo, para destruir a tu Maihime del mundo virtual antes de que pueda formarse por completo y desterrarla del juego. Y eso significa que no podrás seleccionar tu carta trampa. Pero en el momento en que la carta trampa se giró hacia arriba, el dragón del mundo virtual Longlong soltó un rugido que sonó más como un módem de marcación de ordenador muriendo lentamente que como un grito bestial. Pero a pesar de lo áspero y antinatural que fue el bramido, surtió efecto. La tarjeta trampa empezó a distorsionarse, fragmentándose y deshaciéndose antes de que el disco de duelo de Koyo emitiera un chirrido y parpadeara en azul. Me temo que no podrás hacerlo, amigo. Uso mi habilidad de maestro de mazo del dragón del mundo virtual Longlong. Pantalla azul. Esto me permite anular un efecto. Así que tu agujero trampa sin fondo nunca tiene la oportunidad de activarse. Así que mundo virtual Maihime continúa formándose y la carta trampa se añade a mi mano. Nate seleccionó su carta antes de volver a centrar su atención en el duelo. Y ahora destruiré tu elemento héroe océano. Maihime del mundo virtual saltó hacia adelante, golpeando al héroe elemental océano y destrozándolo. Y yo pondré la trampa que acabo de dibujar en el campo, y terminaré mi turno. Koyo, 3900. Gangsley rió entre dientes, apoyándose en su bastón. Así que la primera sangre es para Nate. Y si hay algo que he aprendido en los negocios, la primera sangre es la más importante de las sangres. Prepara el escenario para lo que viene. Hace saber a tu enemigo que no se puede jugar contigo. Algunos están aterrorizados, otros están amargados. Y aún más se emocionan ante la oportunidad de intentar atacar. Pero ¿cómo atacarás? Sin cuidado. ¿Imprudentemente? Esa es la cuestión, ¿no? ¿O no importa en absoluto?, contó Koyo. Porque lo que importa no es cómo empiezan las cosas. ¿O tú crees que lo que importa es el final? ¿Dónde acabas? ¿Que el fin justifica los medios? No, dijo Koyo. Lo que yo creo es que todo es la suma de sus partes. El principio, el medio, el final. Eso es lo que importa. Puedes llevarte la primera sangre, Gangsley, pero mientras yo contraataque con fuerza, podré mantener la cabeza bien alta. Sin embargo, en su cabeza, Koyo añadió mentalmente. Pero el final sí es importante, con lo mucho que está en juego aquí. Si no gano este duelo, perderé mi cuerpo y este fanático podrá reclamarlo. Y no dejaré que use mi cara para lastimar a mis amigos. Voy a acabar con este viejo y su marioneta. MC Mokuba. Seto intentó gritar, aunque para su disgusto solo salieron unos patéticos aullidos. Su hermano se las había arreglado, presa del pánico, para escapar del edificio en el que se habían visto forzados a entrar y ahora Seto se encontraba intentando averiguar en qué parte del enorme bosque en el que había visto a su hermano adentrarse a la carrera podría haber ido Mokuba. Tenía que recuperar a su hermano. Últimamente me han quitado demasiadas cosas, pensó Seto en tono sombrío mientras corría junto a varios árboles más, deseando que su cuerpo fuera más grande y sus piernas más largas para poder atravesar el bosque más rápido. Cada segundo que pasaba sin encontrar a su hermano solo hacía más difícil la búsqueda. Primero fue mi título de duelista número 1 del mundo. En su mente se veía a sí mismo batiéndose en duelo con Yuji, sintiéndose como si estuviera en la cima del mundo. Había encontrado el último dragón blanco de ojos azules que existía y se había asegurado de que nunca fuera usado en su contra. Aunque se decía que había 6 dragones blancos de ojos azules creados, solo se sabía de la existencia de 4, sus 3 y el de Solomon Muto. Los otros 2 habían desaparecido. Lo más cerca que había estado de averiguar qué había sido de los 2 últimos era que uno pertenecía supuestamente a la familia Sentinel, pero todos habían muerto en un naufragio y la carta se había hundido con ellos. Así que solo había 4 ojos azules, y Seto había destruido el cuarto, así que solo controlaba los 3. Eso significaba que no tenía a nadie que pudiera oponerse a él en duelo de monstruos, ningún duelista que fuera lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Pero entonces Yuji hizo lo imposible. Se las arregló para derrotarme invocando a Exodia el Prohibido. Seto gruñó mentalmente. Entonces Pegasus tomó mi compañía y a mi hermano y mientras recuperaba a ambos Kaiba Corp cambió para siempre. Ahora está fusionada con Ilusiones Industriales, lo que significa que me veo obligado a tratar con Pegaso todos los días. Y entonces ese tonto sonriente de Chao se las arregló para conseguir que le diera el control minoritario, aún recordaba aquel apretón de manos. Vamos chicos, ¿no le daréis la mano a un pobre pecador?
El trato con el diablo, como habían empezado a llamarlo los medios de comunicación. CCN y otros habían abrazado el título de Edwin del Diablo Guardián y habían empezado a llamar el trato con el diablo o al acuerdo que solidificaba a Seto, Pegaso y Caos como los tres grandes de la recién creada empresa de juegos y electrónica. Ni siquiera pudieron ponerle el nombre de Seto, fue Edwin quien se llevó esa gloria. Se suponía que el torneo de Ciudad Batalla iba a enderezar el rumbo, pensó Seto mientras se detenía junto a un árbol y miraba a su alrededor para ver si veía la forma de cachorro mecanizado de su hermano. Una oportunidad para demostrar que no solo era mejor duelista que Yuji, sino también mejor organizador de torneos que Pegaso. Pero Mari lo arruinó. Seto y su equipo habían hecho todo lo posible para que la gente no se diera cuenta de lo peligrosa que se había vuelto Ciudad Batalla. Había ordenado a sus agentes que buscaran a cualquier duelista que afirmara haber sido robado por los cazadores de rarezas y le pagaran por su silencio. Se les ofrecieron cartas nuevas, cheques y otras gratificaciones, siempre y cuando accedieran a no decir ni una palabra. Kipling Chaos había demostrado ser sorprendentemente útil en ese sentido, comprando historias de cualquiera que no quisiera aceptar la oferta de Seto y pensara que podría obtener más de los periódicos o los programas de cotilleo. Kipling tenía un gran interés en proteger Kaiba Corp, ya que su propio sobrino había sido declarado su heredero y estaba a cargo de Kaiba Corp. Entonces me arrebataron a Obelisco el Atormentador. El poder de los dioses egipcios convertido en carta, capaz de derrotar a cualquier duelista de un solo puñetazo. Entrecerró los ojos. Y lo utilizaron contra mí para expulsarme de mi propio torneo. Pero su ira lo abandonó y una profunda melancolía lo invadió. La pérdida de mi primer dragón blanco de ojos azules. Nunca olvidaría a Ishizu destruyendo esa carta. Nunca olvidaría la desesperación. Sabía que habría gente que diría que era el karma por lo que le había hecho al abuelo de Yuji, pero no. El karma no era real. No había seres en el cielo que pesaban todo lo bueno y lo malo que una persona hacía y determinaban cuál sería su destino basándose únicamente en lo que hacían con sus vidas y en las acciones que llevaban a cabo. Comprendía que había sentido Salomón en aquel momento y estaba dispuesto a admitir que ahora lamentaba sus acciones, pero no era una especie de venganza cósmica. Esa línea de pensamiento eran los delirios de los débiles que no podían aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden. Y ahora estoy en riesgo de perder mi cuerpo. Mi propia vida. Seto empezó a correr de nuevo. Noah quiere quitarme todo, quitarme mi existencia y dejarme atrapado en este mundo virtual. Pero no se lo voy a permitir. Voy a encontrar a Mokuba, voy a liberarme a este cuerpo robótico, y luego voy a encontrar a ese asqueroso y hacer que se arrepienta de haberme desafiado. MC. Joey parpadeó mientras miraba a su alrededor solo para sobresaltarse cuando vio Koyo. Joey gritó. Koyo, me alegro de verte. Corrió hacia su nuevo amigo, tratando de alcanzarlo, solo para pasar a través de él. Joey gritó mientras tropezaba y caía de bruces. Noah se acercó a él y, aunque parecía desconcertado, al menos tuvo la decencia de no reírse abiertamente de Joey y su desgracia. No me has dejado explicarte. Podemos verlos pero ellos no pueden vernos. ¿Qué? ¿Quieres decir que somos una especie de fantasmas raros? Joey empezó a darse palmaditas. ¡Qué imaginación la tuya! Dijo Noah con una risita. No, desde que estamos en el mundo virtual soy capaz de determinar lo que se ve y lo que no se ve. Podemos ver a Koyo y a Gangsley, pero ellos no pueden vernos a nosotros. Noah sacudió la cabeza, perplejo. Un fantasma en el mundo virtual. ¿Nunca has oído hablar de Ghost in the Machine? Dijo Joey. Noah parpadeó y Joey soltó una risita. Oh, así que sé algo que el chico listo engreído no sabe. Necesito conseguir algunos tropes aquí. Televisión, tropes. Sitio web. Habla sobre tropes. Como los artistas de circo. Joey parpadeó. No. Hombre, estás protegido aquí, ¿no? Tropos, ya sabes, como en los dibujos animados, que para alargar una pelea hacen que los personajes hablen de cosas, y luego que los amigos del héroe hablen. Solo para hacer episodios más largos. Sí, claro, dijo Noah rápidamente. Un poco demasiado rápido, pero Joey decidió no mencionarlo. Noah estaba siendo medio decente en ese momento y Joey no quería arriesgarse a enfadarlo burlándose de él. Sin embargo, ¿por qué sabes todo sobre esas cosas? The Nightmare. Así que de acuerdo con esto, cuando Ed dijo que era un papá lobo significa que es protector de los que están a su cargo, dijo Joey, mirando por encima de la página web en el ordenador portátil en su habitación.
Oye Tristán, ¿hubo suerte averiguando de qué hablaba cuando despotricó sobre motivos animales? Sigo buscando, dijo Tristán. Creo que, basándome en esto, el faraón, mirando por encima del teléfono de Yuji, soy un beta cook. Creo que has leído mal, faraón, dijo Tea. MC, solo algo que hacer, dijo Joey antes de mirar de nuevo a Koyo. ¿Por qué me has traído aquí? Oh, para que veas cómo le va a tu amiguito contra Gangsley. Los duelos son mucho más entretenidos con público. Aunque, debo admitir, porque no nos pueden ver que disminuye las cosas un poco. Por supuesto que el pequeño asqueroso no está haciendo esto por la bondad de su corazón, pensó Joey con amargura. Quiere hacerme ver el duelo de Koyo, sabiendo que si pierde podría perder su cuerpo. Joey hizo todo lo posible para que su nerviosismo no se reflejara en sus facciones. Sé que es un duelista y mencionó que ha participado en muchos torneos, así que no debería preocuparme. Joey se movió de un lado a otro mientras Koyo le miraba la mano. Pero yo sí, tío. De verdad que sí. No quiero que lastimen a Koyo solo porque era mi amigo. No se merece eso. Y ahora no ha hecho que ni siquiera pueda hacerle saber que lo estoy observando y animando. Joey cerró las manos en puños. A veces, cuando se trata de un duelo, saber que tienes a tus amigos animándote es la mejor arma. Su mente se fue a algunos de los peores duelos que había tenido. Cuando Tristán se había enfadado con él desafiando a Rex mientras él estaba más centrado en enseñar a Mokuba el juego. La vez que se separó del grupo y se vio obligado a batirse en duelo con Bonzel solo. Incluso Ciudad Batalla había visto algunos duelos en los que, aunque ganaba, no eran tan satisfactorios porque ninguno de sus amigos había estado allí para observarle y animarle. Koyo tiene que batirse en duelo él solo, no. Joey frunció el ceño y gritó. Vamos, Koyo. Puedes hacerlo. Vence a este asqueroso. Me oíste cuando dije que éramos invisibles para él, ¿verdad? Eso también significa que no puede oírnos. No importa, dijo Joey. Koyo lo sentirá. Puede que no sea capaz de oírme o verme, pero en el fondo de su corazón sabrá que lo estoy animando. Eso es estúpido. Joey se limitó a sonreír. Entonces no entiendes lo que es tener amigos, Noah. Vamos, Koyo. Patéale el trasero a este tipo. ¿Tienes problemas para decidir qué vas a hacer? Gangsley dijo. ¿Quieres rendirte ahora? Diría que no pienso mal de ti por ello, pero sería mentira. Prefiero que mis enemigos tengan al menos un poco de dignidad y respeto por sí mismos luchando hasta el amargo final. Koyo miró al anciano. ¿Esperas que me crea que tienes idea de lo que es el respeto? Desde luego que sí. Mucho más que tu generación. Sí, por eso te burlas de la gente que es diferente a ti. No sé lo que estás, Gangsley se interrumpió antes de fruncir el ceño. ¿Es por el comentario del maricón? Sí. Eso hizo que el viejo se burlara, agitando la mano desdeñosamente. Eso no es un insulto, joven. Son maricones. Así es como se llaman a sí mismos. No, no lo hacemos, acusó Koyo. Y si lo hacemos es diferente a como tú usas esa palabra. La usamos para reclamarla a los intolerantes como tú. ¿Nosotros? Dijo Gangsley. Espera, ¿Koyo es gay? Joey pensó para sí mismo. No lo sabía. Y sorprendentemente, Joey descubrió que realmente no importaba. No cambiaba lo que sentía por su amigo. Que fuera gay era solo otro aspecto de él. Mi padre lo odiaría, pensó Joey. Y tal vez, antes de conocer a Yugi Tea y realmente hacerme amigo de Tristán, tal vez hubiera ido tras Koyo también. Pero mis amigos me han enseñado que lo que importa es cómo quieres a alguien, no a quién quieres. Después de todo, mi padre es heterosexual. Un bastardo. Koyo es una de las personas más agradables que he conocido. Haría cualquier cosa para ayudar a los que le importan. ¿Qué más da quien le parezca guapa? No cambies quién es. Los ojos de Joey se entrecerraron mientras miraba a Gangsley. Y si ese asqueroso pudiera oírme y verme le daría un puñetazo en su cara engreída por lo que dijo de Koyo. Es cierto que el hombre no había dicho demasiado en términos de insultos, pero la forma en que lo había dicho, qué decepcionante, dijo Noah. Pensaba mejor de Gangsley. Eso hizo que Joey parpadeara. ¿Tienes algún problema con que insulte a los gays? Por supuesto. Lo que importa es la inteligencia y la habilidad de uno, no su vida personal. ¿Por qué mi padre permitió que gente como él siguiera en el Big 5? Joey se encontró mirando fijamente a Noah. ¿Qué? Nada, justo cuando creo que sé a quién debo odiar, alguien como tú dice algo así y me confunde. ¿Por qué me odiarías? Noah preguntó. No busco robar tu cuerpo.
Ese es el gran 5 y ahora que has ganado estás completamente a salvo. Estamos, fuera de tiempo, por así decirlo. No creo que funcione así. Mientras Hoi y Noah habían estado hablando, Gangsley había continuado haciendo pequeños comentarios a Koyo, tratando de molestarlo. No puedes culparme por ser curioso. No me encuentro a menudo con uno de los vuestros. Os escondéis también. No somos magos ni unicornios, se quejó Koyo. Y la única razón por la que nos escondemos es por culpa de fanáticos como tú. Nos obligan a negar lo que somos si no queremos que nos atormenten. Difícilmente puedes culparme por hacerte daño, nunca he buscado causarte dolor. Ni a mí ni a ninguno de mis compatriotas. El anciano sonrió lentamente. A menos que, ¿hay alguien en el mundo virtual que te importe? ¿Alguien a quien quieras proteger por encima de todo? Koyo permaneció en silencio. Oh, lo hay, ¿verdad? Tal vez debería terminar este duelo ahora y encontrarlo en su lugar. Koyo se limitó a entrecerrar los ojos. Este duelo aún continúa. Por supuesto. Y cuando gane, bueno, tendré que decidir qué hacer con tu juguetito. ¿Rompo con él? Tendría que hacerlo con cuidado, no puedo arriesgarme a que se dé cuenta de que no eres tú. Aunque, por mucho que me repugne la idea, hay algo que decir sobre el reto de intentar abrirme camino en el mundo con él del brazo. Podría arreglármelas con un chico enfermo de amor como marido. Si te acercas a Hoei, acabaré contigo. Bueno, dijo Noah mientras Hoei se quedaba parado, atónito, debo admitir que no vi venir eso. MC, Omake, toma asiento. Megatron frunció el ceño mientras observaba la oficina que Chaos Time había elegido para él. Ni siquiera se molestó en ocultar su confusión y por lo tanto no estaba tan sorprendido cuando el nuevo gobernante de Cybertron habló. ¿No es lo que esperabas? No, admitió. El despacho era completamente sencillo. Solo un escritorio, algunas estanterías y algunas sillas. Ni siquiera tenía una ventana. No era la opulencia que había estado esperando. Soundwave ha hablado muy bien de ti. Starscream también. Y Orión, bueno, él fue quien me convenció de ayudarte a liberarte de las garras del Senado, gracias por eso, por cierto. Podríamos habernos arreglado sin ti, pero los resultados habrían sido mucho más sangrientos de lo que yo hubiera preferido. Megatron se sobresaltó. Le habían advertido que el nuevo primer tendía a hablar raro, usando frases y comentarios extraños. Pero incluso preparado para ello lo encontró muy extraño de escuchar. Sentinel era mi enemigo. Él y el Senado necesitaban ser tratados. Había que enviar un mensaje a todo Cybertron de que las cosas estaban cambiando. Chaos sonrió ante eso. Supongo que este no era el cambio que esperabas, señaló su forma más grande y Megatron soltó una risita al oír eso. Créeme, eso no estaba planeado. Me quedé tan sorprendido como todos vosotros cuando la matriz me eligió. Metió la mano en el escritorio, sacó 2 cubos de energón y se los pasó. Megatron esperó a que bebiera un sorbo del suyo antes de acercarse con cuidado, y coger el que Chaos acababa de beber. Inteligente, comentó. No soy tonto, comentó, tomando un sorbo solo para casi escupirlo. ¿Qué? Lo siento, pero yo no hago alto grado, declaró Chaos. Aunque no afectara al cerebro, procesador, lo que sea. Se encogió de hombros. Aunque no afectara a mi mente, odio el sabor de esas cosas. Me gustan las cosas básicas. Megatron se había estado preparando para beber un sorbo de alguna mezcla lujosa de licor que solo bebían los nobles. Pero lo que Chaos les había servido, era algo que incluso los trabajadores de los muelles no verían con buenos ojos. Esto era lo que se les daba a las bengalas. ¿Quién era el nuevo primer? Alpha os dirá que soy una chispa muy sencilla, dijo Chaos mientras sorbía de su cubo lleno. No necesito lo extravagante ni lo exótico. Y eso es lo que quiero traer también a Cybertron. No me malinterpretes, lo extraño y diferente no tiene nada de malo. Pero creo que el Senado y Sentinel perdieron la noción de que todos somos iguales. Se dio un golpecito en la pechera. A mí me desprecian porque elegí una forma bestial. A otros los odian porque son miniconos o porque tienen mods alternativos que no encajan del todo. Estaban obsesionados con sus pequeñas castas. Soundwave lo dijo, afirmó Megatron. Y lo digo en serio, dijo Chaos rotundamente. Por eso te pedí que vinieras. Megatron se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que quieres de mí? Estaba preparado para, bueno, cualquier cosa. Había llegado allí esperando que Chaos Time quisiera usarlo como un accesorio útil. Alguien a quien pudiera señalar y decir a las masas. ¿Veis? Soy diferente al resto porque tengo un amigo minero.
Orión le había dicho que Caos era diferente, pero su tiempo en las profundidades de Cybertron y más tarde luchando por su vida contra otras almas olvidadas, todo en nombre de entretener a la élite, le había hecho, los jefes de Foso mueren mañana, dijo Chaos Prime en tono sombrío. El procesador de Megatron se congeló durante unos largos instantes. ¿Qué? La libertad es el derecho de todos los seres sensibles, declaró Chaos. No permitiré la esclavitud, ni siquiera la que se adorna con afirmaciones de que se trata de saldar deudas o hacer que los prisioneros sean productivos o su tradición. La esclavitud muere en Cybertron mañana. Se recostó en su silla. Ahora, entiendo que hay bots que están en los fosos de combate no porque les hayan obligado, sino porque quieren. Disfrutan luchando. Y entiendo que hay muchos que lo ven como una forma de arte. Entretenimiento. Y eso está bien, mientras haya libertad. Yo no, lo que quiero, dijo Chaos Prime, es eliminar a los corruptos, los viles y los crueles. Reformar todo el sistema de escoria. Hacer que los pozos de lucha sean 100% legítimos. Médicos que se aseguren de que cada bot recibe los cuidados adecuados. Reglas que garanticen que los gladiadores nunca teman que alguien les vaya a sacar un cañón de la popa. Y si alguien quiere salirse, se sale. Para eso necesito a alguien que entienda a los luchadores. Que pueda decirme quién está ahí porque así lo decide, quién necesita que le rompan las cadenas, y quién se hace pasar por inocente cuando en realidad es el culpable. Eso es lo que necesito de ti, Megatron. ¿Eres el Cybertroniano correcto? Megatron lo consideró por un largo tiempo. No, dijo finalmente. No, no lo soy, se puso de pie. No quiero huir. Chaos sacudió rápidamente la cabeza. No, tengo otros en mente. Aunque quizá puedas indicarme algún luchador que funcione bien. No, esto es solo un consejo. Tengo un puesto diferente en mi gobierno para ti. Megatron no volvió a sentarse. ¿Y cuál es? ¿Crees que Cybertron es el único planeta donde los mineros sueñan con la libertad? Chaos golpeó el escritorio con el dedo. Hay otros, Megatron. Planetas llenos de inocentes, como nosotros y salvajemente diferentes, que anhelan conocer la libertad. La paz de la tiranía. Lo que quiero que hagas, es reunir una tripulación, elegir la nave más mala que tengamos, y hacer llover el infierno sobre cualquier señor que piense que tiene derecho a poner su bota en la garganta de alguien. ¿Tú, quieres que yo, causarme muchos dolores de cabeza en lo que a diplomacia se refiere? Sí. Aunque preferiría que lo hicieras pacíficamente, he aprendido que a veces la única forma de romper las cadenas es dando un martillazo a quienes las sostienen. Chaos sonrió satisfecho. ¿Quieres ser ese martillo? Megatron volvió a sentarse lentamente. Sé manejar este tipo de herramientas. Gangsley soltó una carcajada, sin intentar ocultar su diversión por haber conseguido enfadar a Koyo. Ah, así que es el pequeño pedazo imbécil de caramelo rubio para los ojos. Sinceramente, no lo entiendo. Valentini habría sido una elección mucho mejor. Sin embargo, Koyo se limitó a entrecerrar los ojos. ¿Quieres que te dé explicaciones? ¿O es que no puedes entender a nadie más porque hay algo fundamentalmente roto en tu cerebro que te impide comprender el mundo y las emociones y cosas como el amor? Hizo una pausa. ¿Es eso, no? Sin mujer. Sin hijos. ¿Nada más que tus jueguecitos? Yo no juego, muchacho. Me dedico a los negocios. Gano. No dejo que esas cosas nublen mi visión. El hecho de que te hayas enfadado tan rápido demuestra que no puedes pensar con claridad. Y entonces empezó a reír aún más fuerte, todo su cuerpo temblando mientras se entregaba a su alegría. ¿Lo entiendes, verdad? Koyo no contestó, sino que sacó su siguiente carta. A los hombres como él, no se les puede vencer avergonzándolos o poniéndolos en evidencia. Creen que tienen razón y que todos los demás están equivocados. Volvió a pensar en lo que Gangsley había dicho antes, sobre cómo él era respetuoso y que la generación de Koyo no entendía cómo actuar entre sus mayores. Cree que todo lo que ha dicho, todo lo vil, está justificado. Que está en su derecho. Y llamarle la atención sobre ello es ser demasiado woke o algo así. No voy a ganar burlándome de él. Lo ignorará todo o pensará que es parte del juego. La única forma de ganar de verdad, es derrotando a su marioneta. Superarle y dejarle sin forma de reclamar ninguna victoria. ¿Una guerra de palabras? Un hombre como él puede encontrar una manera de reclamar que todavía se las arregló para ganar una victoria moral. Pero nunca aceptará una derrota en algo como esto. Donde hay un claro ganador. Koyo entrecerró los ojos. Voy a destruirte, maldito bastardo. Y con eso desenfundó.
Empezaré usando el guerrero que regresa vivo, permitiéndome seleccionar un monstruo guerrero en mi cementerio y devolverlo a mi mano. ¿Intentando traer de vuelta a tu héroe?, preguntó Nate moviendo la cabeza. Lo siento amigo, pero no va a suceder. Activo de nuevo la habilidad maestro de baraja de Longlon, que me permite anular la activación de esa carta. En el campo, la carta se esfumó antes de romperse en pedazos. No hace falta que te disculpes, yo quería que hicieras eso. Quema la habilidad de tu Deckmaster para que yo pueda pasar el resto de mi turno sin tener que preocuparme de nuevo. Así que ahora invoco al héroe elemental Blazeman al campo. Su rostro estaba oculto tras un visor rojo, pero nadie podía pasar por alto lo claramente apasionado que era el nuevo héroe. Su pelo ardía en llamas y el héroe sacudió el puño para que todos supieran que estaba listo para luchar. El monstruo lanzó un grito, con el fuego ardiendo a su alrededor en el suelo, antes de arrodillarse en modo de defensa. Y ahora usaré su efecto, que se activó cuando fue invocado, para añadir una polimerización a mi mano. Pero cuando iba a hacerlo se encontró con su mazo atascado, negándose a salir. ¿Qué?, dijo, sorprendido. Me temo que no te he explicado bien lo de pantalla azul, afirmó Nate. La primera vez que la uso es gratis. Pero luego puedo usarla una segunda vez, a costa de 500 puntos de vida. Nate, 3500. Koyo se quedó pensando. Así que, puede hacerlo al menos 2 veces. ¿Pero puede seguir usándolo una y otra vez? ¿O está limitado a 2? Si es lo segundo, tendré que pensar bien mis combos, pero una vez que supere los 2 primeros, podré hacerle sufrir. Pero si es lo primero, entonces podría empezar a quemar sus puntos de vida, forzándole a decidir constantemente si quiere quemar otros 500 puntos de vida para detenerme. No sabía qué sería mejor. Una le obligaría a gastar más recursos para llevar a cabo sus movimientos, pero también significaría que, como mínimo, podría castigar a Nate cada vez que usara la habilidad maestro de baraja. El otro haría lo mismo, pero si cambiaba toda su estrategia, eso posiblemente le daría una victoria más rápida. Pero eso conllevaba sus propios riesgos, sobre todo si la baraja de Nate se basaba en algo más que bloquearle. De lo que estaba seguro. El gato está muerto. El gato está vivo. Solo se convierte en un único estado cuando abro la caja, pensó Koyo mientras golpeaba su disco de duelo. Ahora usaré el segundo efecto de mi monstruo, enviando al héroe elemental Neosalius al cementerio para darle a Blazeman el ataque, defensa y atributo de mi monstruo. ¿Neosalius?, dijo Gangsley frunciendo el ceño. ¿Qué clase de nombre es ese? Sinceramente, no tengo ni idea. Koyo sonrió mientras miraba la carta que tenía en la mano, tras haberla sacado cuando había salido de su disco de duelo. No conseguí esta carta en una baraja ni en una tienda de cartas. Me la dio. Hizo una pausa. Koyo miró atónito el lugar donde el edificio había estado a punto de caerle encima. Casi, porque la figura que tenía delante, vestida con un traje blanco con detalles azules y rojos, había conseguido apartarle del camino antes de coger los escombros, sosteniéndolo a pesar de que debía de pesar una tonelada. Un héroe, terminó, mirando la forma más joven de la figura que le había salvado. No sentía ninguna necesidad de explicar nada más a gente como Gangsley. Así que ahora el ataque y la defensa de Blazeman pasan a ser 1900 y 1300 y su atributo cambia a luz. El guerrero sonrió satisfecho mientras sus llamas se tornaban de un blanco cegador, envolviéndole en un aura casi sagrada. Y ahora activaré mi habilidad de maestro de mazo, que me permite invocar por fusión a un monstruo de fuego, luz o tierra usando cartas de mi cementerio, devolviéndolas a mi mazo. Así que selecciono a mi héroe elemental Océano y a mi héroe elemental Neosalius para invocar al héroe elemental Amanecer. Al principio, lo único que haría pensar que el héroe tenía una conexión con el sol era el icono de su estómago, el sol ardiente. Pero entonces el héroe levantó las manos al aire y de todo su cuerpo de armadura roja surgió un resplandor tan hermoso y terrible como el sol en el día más caluroso del año. Cuando no pasó nada, Koyo sonrió para sus adentros. Puede que esté esperando para no quemar demasiados puntos de vida, pero el hecho de que me dejara usar el efecto de Blazeman confirma que la pantalla azul solo se puede usar 2 veces. Ahora tengo que averiguar cómo volver ese efecto contra Nate y ganar este duelo. En voz alta declaró. Y gracias a ser invocado de esta manera mi héroe elemental Amanecer puede atacar el turno en que es invocado. Lo que significa que está a punto de perder sus defensas. Héroe elemental Amanecer, ataca, activo la puerta del mundo virtual Xuanwu. Nate declaró, golpeando su disco de duelo.
Esta carta obliga a Sunrise a entrar en modo defensa, y sin ningún otro monstruo en modo ataque tu fase de batalla ha terminado. Sunrise se vio obligado a cambiar a modo defensa, uniéndose a Blazeman en esa posición. Bueno, amigo, eso ciertamente fue una tontería. Tal vez, pensó Koyo para sí, pero aún así he aprendido mucho este turno. Entiendo mucho mejor tu mazo y a tu maestro de mazo. Estoy encontrando los puntos débiles y pronto voy a empezar a hurgar en ellos, desgarrando esas heridas hasta que sangren. Y con ellas vendrán tus puntos de vida. Es solo cuestión de tiempo, Gangsley, tu peón caerá. MC. Una de las primeras lecciones que el padre de Noah le había enseñado se refería a explotar la debilidad. Todo es una debilidad, Noah. Solía decirle su padre, riendo a carcajadas cuando lo hacía. Y todo el mundo tiene una debilidad. De hecho, muchas. El mero hecho de estar vivo es una debilidad. Es un hombre fuerte el que minimiza todas sus debilidades. Por eso tengo cuidado con quién paso el tiempo. Revelo poco de mí al público. Me aseguro de controlar todas las historias sobre mí. Un hombre fuerte también sabe cuándo huir tras la debilidad de otro. Todo es una lucha, Noah, y debes estar preparado para la batalla. Pero eso no significa que des golpes salvajes y esperes que uno conecte. O que cuando lo haga, valga la pena el esfuerzo que hiciste. Un hombre fuerte sabe cuándo moverse, cuándo atraer a su oponente y cuándo arremeter y matar. Eso era lo que su padre siempre le había dicho. Y Noah había vivido su vida así, tanto antes como después de entrar en el mundo virtual. En la escuela había tenido cuidado de no ser un matón con ningún alumno, ya que consideraba que esas cosas solo alejaban a posibles activos. Sin embargo, no era manso, dejaba claro que no se dejaría avasallar y los que pensaban que podían derrotarle eran destruidos de inmediato de la forma más despiadada posible. Pero también estaba dispuesto a ofrecer su mano a un enemigo, con tal de que viera el error de sus actos. Por eso, cuando encontró a los 5 grandes en sus dominios, estuvo dispuesto a aliarse con ellos. Sí, habían traicionado a su padre y se habían puesto del lado del usurpador, pero se habían dado cuenta de su locura y ahora trabajarían para corregirla. Y si le fallaban, como Nezgit, serían castigados. Pero aparentemente Gangsley nunca aprendió a saber cuándo retirarse, pensó mientras miraba al viejo burlarse de Koyo. Porque Noah sabía que esto estaba mal. Lo siento. Eso es lo que quería decirle a Joey. Lo que se encontró incapaz de decir. Lamento que hayas tenido que enterarte de tu amigo de esta manera. Lamento que Gangsley decidiera obligar a tu amigo a rebelarse ante ti de esta manera, aunque no se dé cuenta de que lo hizo. Siento que ahora tengas que lidiar con esta información. El amor era una debilidad. Noah lo entendía. Su padre se lo había dicho muchas veces. Endurece tu corazón, le había aconsejado. Pero, era una debilidad que Noah prefería no explotar. Estaba el aprovecharse de una situación porque te beneficiaba, y estaba la crueldad por el simple hecho de ser cruel. Esto no estaba bien. ¿Y engañar a Seto como lo hiciste estuvo bien? Susurró una voz suave en su cabeza. ¿Usar el amor de su hermano contra él estuvo bien? Hizo a un lado el pensamiento. Si Gangsley gana, cumpliré nuestro acuerdo. Tendrá el cuerpo de Koyo. Pero haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que ese viejo sepa lo disgustado que estoy con él. La cara de Noah nos movió mientras miraba fijamente al hombre. Y tendrá una vida muy larga para compensarme. Koyo, ¿siente eso por mí? Joey pensó mientras veía a su amigo terminar su turno. Joey recordaba todas sus interacciones, todos sus momentos juntos, y simplemente no lo veía. Quiero decir, sí, ya es un gran amigo, pero, nunca actuó como si sintiera eso por mí. Buscó más, tratando de encontrar algo que pudiera haber pasado por alto, pero no había nada. Koyo era, solo Koyo. Y no había actuado de manera diferente a lo que Joey hubiera esperado de Tea, Tristan o Yu. Rápidamente se habían hecho amigos. Vale, podría haber sido un poco más fácil que con Duke, o Yugi especialmente. La mente de Joey recordó cómo había sido con Yuji, cómo le había atormentado y se había metido con él porque era más pequeño y más débil. Cómo había intentado hacer creer que lo hacía para endurecerlo, pero Joey sabía que era mentira. Ya entonces sabía que era mentira. Se había metido con Yuji porque era más pequeño y débil, y Joey quería sentir por una vez que eso no lo describía él. Ninguno de mis amigos se dio cuenta de que yo era un camarón bajito hasta hace 2 años, pensó Joey.
Él había sido un niño escuálido y solo parecía más grande porque estaba constantemente alrededor de Serenity. Ella misma había sido más bien baja hasta alrededor de un año más o menos cuando había llegado a la pubertad. Si hubiera sido más grande, la gente habría pensado que era su hermano pequeño. Joey tuvo la imagen mental de Serenity, como era ahora, encumbrada sobre él, diciéndole a Joey que la cogiera de la mano para no perderse entre la multitud. Jude era todo lo que yo solía ser, o al menos como mi viejo solía hacerme sentir. Así que quería meterme con él porque me hacía sentir mejor conmigo mismo. Tenía algo de control. Pero ahora todo eso le daba náuseas a Joey. Y esa era la otra cosa que era sorprendente, pero no en el mal sentido. No le repugnaba la idea de que Koyo se preocupara por él. A papá le daría un ataque, pensó Joey. Probablemente me daría una paliza si se enterara de que un gay, que alguien como Koyo, no sé ni cómo decirlo. Joey apretó la mandíbula y cerró los puños. Decía que estaba enfermo, que era culpa mía y que tenía que castigarme para que volviera al buen camino. Pero la cosa es, creo que se enfadaría sin importar quién me quisiera. Si trajera a Mai a casa. Pensó en él y Mai entrando en su apartamento, Mai ocultando su disgusto por lo sucio que estaba y cómo apestaba a cerveza vieja y platos sin lavar y el sudor pegado a la ropa sucia, solo para que su padre despotricara de que Joey estaba teniendo delirios de ser mejor que tu viejo. ¿Por qué trajo a casa a alguien tan atractivo como Mai? Probablemente diría lo mismo de Koyo si no le importara eso de ser un tío. Enojarse porque había traído a alguien tan guapo como Koyo conmigo. Afirmando que yo estaba tratando de hacerme pasar por mejor que él. Hizo una pausa. Ni siquiera puedo complacerlo. ¿Qué fue eso? Noah preguntó, levantando una ceja. ¿No puedes complacer a Koyo? No, hombre, eso no es. Joey se había referido a su padre. En ese momento se había dado cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nunca conseguiría que su padre estuviera contento con él y con sus decisiones. Había estado persiguiendo la aprobación de su padre toda su vida, esperando que si encontraba esa única cosa que hiciera que su viejo se detuviera y le prestara atención, entonces sería capaz de cambiarlo todo. En su mente lo veía a él y a su padre en el dirigible de Kaiba Corp, teniendo un duelo. Él seguía lanzando monstruos y su padre contraatacaba con su dragón. Era una cosa monstruosa, de color naranja con ojos esmeralda llameantes, la mitad de su cuerpo formado por sus fauces abiertas en las que seguía empujando a los monstruos de Joey. Aunque los puntos de vida de Joey recibían un golpe tras otro, aún le quedaban suficientes para no dejarlo fuera de juego y siguió robando de su mazo, esperando la carta que lo cambiaría todo. El combo que destruiría al dragón y le permitiría por fin devolverle el golpe a su padre. Hacerle ver lo bueno que era y reconocerlo. Pero Joey ahora veía que eso nunca sucedería. Porque donde él jugaba a Duel Monsters su padre no hacía más que gritarle lo patético que era y que nunca llegaría a nada y que se creía mejor que él cuando no lo era. Ni siquiera habían empezado el primer turno porque su padre se negaba a jugar. ¿Cómo puedes ganar si alguien se niega a darte una oportunidad? Era triste darse cuenta de ello, y también le quitaba un peso de encima. Ya no tenía que preocuparse por complacer a su viejo. No se desviaría de su camino para molestarlo o sacarlo de quicio, pero no había necesidad de que Joey pasara las noches pensando en cómo si hacía algo conseguiría que su padre finalmente se diera cuenta de su valía. Eso, simplemente no iba a suceder. ¿No qué? Preguntó Noah. Joey frunció el ceño. Había estado hablando de su padre. De que nunca podría complacerlo. Pero, ¿podría complacer a Koyo? ¿Su amigo realmente entendía cómo era Joey? No se conocían desde hacía tanto tiempo, su mente parpadeó brevemente a un barco, la guerra en la que habían luchado. Meses, tal vez años preparándose para enfrentarse a Wyatt. Encontrando tiempo para escaparse del entrenamiento y simplemente divertirse. Las misiones a las que habían ido juntos para conseguir objetos y armas que habían sido más aventuras salvajes con risas y emociones que deberes. No podía aferrarse a un recuerdo durante demasiado tiempo, pero estaba ahí. Había sido más que unos pocos días. Entonces, ¿sabe realmente quién soy? Quiero decir, ¿cómo podría si yo ni siquiera sé quién soy la mayoría de los días? Joey no tenía una respuesta. MC, ¿sabes? Desearía haber aprendido a batirme en duelo, cuando estaba en el mundo real. Seto Kaiba lo presentaba como algo que solo él podía hacer, que no valía la pena que ninguno de nosotros lo intentara y, para ser sincero, me parecía bastante infantil. Pero ahora veo que hay una emoción que habría sido tan deliciosa. Gangsley soltó una risita.
¿Es así como te sientes todo el tiempo? Sé que no te has batido mucho en duelo. Eso hizo reír a Koyo. ¿He dicho algo gracioso? Para nada, dijo Koyo rápidamente, sofocando su risa. Solo me pareció gracioso que no te batieras en duelo solo porque Kaiba te dijo que no lo hicieras. Realmente eres una mascota con correa, ¿no? Pequeño miserable, el buen humor de Gangsley desapareció. Tú, Koyo lo ignoró. No están trabajando con toda la información que deberían. Gangsley cree que soy un don nadie al que trajeron, que seré presa fácil. No tiene idea de cuántos títulos nacionales he ganado. Australianos. Pan Pacífico. Canadiense. Brasil. No tiene ni idea de que soy uno de los 10 mejores duelistas del mundo y que la única razón por la que no estuve en Ciudad Batalla fue porque no me inscribí porque estaba ocupado con otros torneos. Y así es como voy a derrotarlo. Porque me está subestimando. Porque piensa que soy débil. Se centra en que soy gay, que soy joven, que soy ingenuo. No tiene ni idea de lo fuerte que soy en realidad. Y creo que ya es hora de que deje de estudiar la situación y tome realmente las riendas de este duelo. Sonrió mentalmente. ¿Quieres un desafío, Gangsley? Te lo voy a dar. Pero ten cuidado con lo que deseas. Nate finalmente decidió hablar una vez que Gangsley dejó de despotricar. De acuerdo, amigo, porque solo controlo un monstruo psíquico soy capaz de invocar sin tributos a Mioto y Metoutou del mundo virtual. Otra doncella adecuada para un mundo de electrónica, pensó Koyo cuando el monstruo apareció en el campo. Pero parecía que también tenía un conejo de mascota. O más bien un conejo robótico. Koyo soltó una risita y quiso preguntarle si había intentado soñar con una oveja y se había confundido. Pero decidió que Nate no entendería la referencia. Pero esta Shelian no se quedará aquí mucho tiempo, continuó Nate. No, usaré mi Lulu para sintonizar mi Toutou con el fin de Syncrosimon mi Kyuubi, Shensen del mundo virtual. Koyo vio como uno de los monstruos se convertía en un anillo de energía, el otro saltaba dentro de él y se convertía en un rayo de luz que se elevaba por encima de él antes de volver a caer y estrellarse contra el suelo, convirtiéndose en el nuevo monstruo de Nate. ¿Era algún tipo de animal con pezuñas? Koyo pudo darse cuenta enseguida, aunque tenía la sensación de que no se trataba simplemente de un caballo o una gacela. El mazo está claramente basado en el folclore y los mitos, tiene que ser algo más que eso, pensó antes de centrarse en el duelo que tenía entre manos. Aunque los monstruos eran interesantes, era más importante que se mantuviera concentrado en lo que hacía su oponente. Y ahora creo que voy a eliminar a ese héroe que tanto tiempo has perdido invocando. Mundo virtual Kyuubi, Shensen, destruye al héroe elemental Amanecer. La criatura con pezuñas se encabritó antes de correr y volar hacia el héroe elemental Amanecer, derribándolo y haciéndolo pedazos. Y gracias al efecto de Shensen tu monstruo es desterrado en vez de enviado al cementerio. Así que no lo recuperarás. Bien hecho, Nate, bien hecho. Gangsley vitoreó. Oh, cómo debe quemarte, sufrir esa pérdida. En realidad no, dijo Koyo. Solo sirvió para confirmarme más cosas. ¿Que vas a perder? No, que este es un caso en el que por fin puedo ser yo mismo. Koyo sacó su siguiente carta. He tenido tanto miedo de admitir quién soy realmente. Restándole importancia a lo inteligente que soy, a lo hábil. Pero tú, Gangsley, tú y tu pequeña marioneta me vais a dar la oportunidad perfecta para demostrar lo bueno que soy. Cuanto mejor soy. ¿Mejor? ¿En qué? Este juego de cartas. Este juego de cartas. En estrategia. En reunir información. En burlar a tus enemigos. Superarlos. Tomar ventaja. Derribando y construyendo. Me menosprecias porque crees que soy un estúpido chico gay que anda por ahí enamorado de Joy Wheeler. Soy Koyo. Soy un genio certificado. Uno de los mejores duelistas del mundo. Un maestro estratega. Tú no eres más que un viejo quejica que ni siquiera puede luchar en las mismas batallas que dice que le emocionan y ahora voy a destrozar tu última oportunidad de volver al mundo real y dejarte pudriéndote en este infierno digital hasta que alguien venga y te desenchufe. Eso, fueron muchas palabras en negrita de alguien que está a punto de perder. Koyo se limitó a sonreír. Y eso no fue una respuesta. Primero activaré la habilidad especial de Blazeman, permitiéndome enviar un héroe elemental al cementerio para volver a cambiar el tipo, ataque y defensa de Blazeman por los de ese monstruo. Se inclinó hacia mí. ¿Sabes lo que puedo invocar? Mi Deckmaster está listo. Puedes negarlo en un santiamén, pero, ¿de verdad quieres hacerlo? Nate se quedó quieto. Ah, ahí está.
La subrutina que obliga a tu marioneta, en asuntos en los que no hay una solución segura, a volverse hacia ti. Y el propio Koyo se volvió hacia Gangsley. Así que ahora necesitas resolver esto, ¿no? Necesitas averiguar cuál es la mejor jugada. Tic-tac. Gangsley lo fulminó con la mirada, agarrando su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Elijo anular el efecto. Sonrió satisfecho. Está claro que no quieres que use ese efecto y aún tengo la segunda habilidad de negación de Longlong a la que recurrir. Blazeman se estremeció, sus llamas se volvieron azules antes de volver a su color rojo normal. Bien, dijo Koyo. Y ahora activaré llamada de emergencia, permitiéndome seleccionar un héroe elemental de mi mazo y añadirlo a mi mano, negar de nuevo. Declaró Gangsley antes de que Nate pudiera reaccionar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Se rió al conseguir detener a Koyo de nuevo. Y con tu mano casi vacía no hay nada que puedas hacer. He eliminado tus recursos y te he dejado sin apenas nada a lo que recurrir. Nate, 3000. Así es, admitió Koyo. Te estás metiendo en esto, ¿verdad? Por fin. Este juego es emocionante, es una batalla sin tener que lidiar con una nariz ensangrentada. O, puede haber narices sangrantes. Quizá en otra vida te habría contado lo de mi amigo Tea golpeando a Isizuistar. Pero por ahora creo que iré con activar esto. La olla de la avaricia. Sacó 2 cartas de su mazo. Y ahora invocaré a mi Deckmaster, el héroe elemental Gaia, al campo. MC, Koyo, ¿qué estás haciendo? Exclamó Hoei. Si tu Deckmaster es destruido, pierdes el duelo, no importa cuántos puntos de vida tengas. ¿Por qué corres ese riesgo? Está desesperado, respondió Noah. Una pena, después de todo lo que ha dicho sobre su capacidad para destruir a Gangsley, tenía curiosidad por saber cómo podría hacerlo. Pero su gran jugada es simplemente invocar a su maestro de cubierta. Eso es, muy decepcionante. Ahora usaré la carta que acabo de robar, Polimerización, para fusionar mi héroe elemental Gaia y mi héroe elemental Blazeman para invocar a mi héroe elemental Nova Master. ¿Qué? Exclamó Hoei al ver cómo las 2 cartas se unían en un remolino de energía, formando al nuevo héroe de fuego. ¿Puede hacer eso? Puede, pero no es prudente, dijo Noah con una sonrisa burlancia. Cuando una carta maestra se fusiona con otra, esa carta se convierte en la nueva carta maestra. Tu amigo pensaba que había encontrado una forma de evitar el defecto del Deckmaster, pero lo único que ha conseguido es condenarse a sí mismo. Noah soltó una risita. Oh, es una pena cuando la arrogancia se interpone en el camino de las cosas. Hoei intentó abordar a Noah de nuevo. Vamos, pensé que habíamos terminado con eso. Noah se quejó cuando Hoei lo atravesó. ¿Es mi amigo el que se está arriesgando y tú te ríes por eso? Escucha, amigo, solo porque hayas estado solo no significa que todos los demás estemos solos. Koyo me tiene a mí y voy a luchar por él. ¿Y cómo es eso? Se burló Noah. Yo controlo todo aquí. Todo lo que estás haciendo es revolcarte. Dejó escapar un suspiro. Te perdonaré eso una vez, debido a que tus emociones sacaron lo mejor de ti, pero no vuelvas a intentar un acto así. No terminará bien para ti. Hoei hizo una mueca. Sí, mejor no intentarlo de nuevo. Noah puede no ser un idiota total, pero aún así nos secuestró a todos. En voz alta dijo. Cierto, bueno, no me gusta que te rías de mi amigo. Deberías estar más concentrado en que tu amigo pierda este duelo, que está a punto de suceder. Claramente Nate y Gangsley también habían decidido que la jugada de Koyo merecía toda la burla posible porque los dos seguían riéndose a carcajadas de lo que había hecho. ¿Un monstruo débil que no tiene esperanzas de derrotar a nuestro monstruo del mundo virtual? Preguntó Gangsley. Oh, si querías perder podías haberlo hecho con un poco más de dignidad. Sin embargo, Koyo no parecía molesta. El juego aún no ha terminado. Activo el hechizo de campo el Salón de los Héroes. En el campo, el cuartel general de los héroes elementales apareció en todo su esplendor. Parecía como si a cada uno de los héroes elementales se le hubiera pedido que contribuyera a su hogar y, en su deleite por poder ayudar, lo hubieran dado todo. Grandes pilares de piedra sacados de las profundidades de la tierra se unían a un techo de hielo tan puro que era totalmente transparente. Las fuentes desprendían llamas de 100 colores diferentes mientras los suelos colgaban en el aire, sostenidos únicamente por las ventanas. La luz y la sombra se retorcían para crear grandes testimonios de las victorias obtenidas por los héroes, y los relámpagos congelados iluminaban el camino hacia las grandes puertas. Vaya, dijo Hoei, mirando a su alrededor salvajemente. Eso sí que es un hechizo de campo asombroso.
Noah guardó silencio absoluto y Joey tardó un minuto en darse cuenta de que estaba tan sorprendido como él por la carta. Usaré el primer efecto de la sala de los héroes, que me permite enviar un monstruo de fusión de mi campo al lugar de donde vino para devolver a mi mano dos de las cartas usadas para invocar al maestro Nova, ya sean monstruos o hechizos. Y si una no puede ser devuelta a mi mano, puedo seleccionar otro héroe elemental y añadirlo a mi mano en su lugar. ¿Por qué haría eso? Joey dijo confundido. Acaba de hacer todo eso para sacar esa fusión y ahora se deshace de ella. Y ahora no tiene nada en su campo. Tiene menos de lo que tenía al principio. Joey miró a Noah y vio que su captor miraba a Koyo con los ojos muy abiertos. ¿Eh? Ese chico listo, susurró Noah. Nova Master parpadeó un momento, antes de dar un paso atrás, moviéndose para colocarse justo detrás de Koyo. ¿Qué es esto? Gangsley exigió. ¿Por qué tu carta sigue en el campo? ¿Por qué no ha vuelto al mazo extra? Normalmente lo haría, respondió Koyo con una sonrisa afilada. Pero verás, cuando un Deckmaster se usa en una fusión, entonces el monstruo de fusión se convierte en el nuevo Deckmaster de uno. Y como Nova Master es ahora mi Deckmaster, mi salón de los héroes no lo envía de vuelta a mi deck extra, lo envía de vuelta a ser mi Deckmaster. ¡Mierda!, exclamó Joey. Koyo se las arregló para cambiar su Deckmaster. Noah asintió. Lo hizo, tomó varias reglas diferentes dentro de mi estilo Deckmaster y las combinó de una manera que nunca imaginé. El joven dejó escapar un pequeño resoplido impresionante. Es mucho más listo de lo que creía. Supongo que sientes curiosidad por la nueva habilidad de mi Deckmaster, declaró Koyo, extendiendo la mano. Se conoce como quemadura. Esta carta me permite reducir el ataque de un monstruo en la cantidad de puntos de vida que pague. Pero llegaremos a eso en un momento. Primero invocaré al héroe elemental Blazeman de nuevo al campo y usaré su efecto para enviar una carta de mi mazo al cementerio para cambiar el ataque, defensa y atributo de Blazeman. Elijo el Neo Arius que devolví a mi mazo cuando invoqué a mi primer héroe elemental hace varios turnos. No puedes hacer eso, dijo Nate rápidamente. Solo puedes usar el efecto de Blazeman una vez por turno. Excepto que nunca lo usé, tú lo negaste, ¿recuerdas? Así que puedo hacerlo. Y ahora usaré la polimerización que también obtuve de la invocación de Blazeman para invocar por fusión a Blazeman y al héroe elemental Stratos que añadí a mi mano para invocar al héroe elemental El Resplandor. Joey se protegió los ojos mientras un intenso resplandor llenaba el campo. Era un héroe blanco pálido, con acentos dorados, la luz no era el sol sino más bien 1.000.000 de estrellas todas decidiendo como una sola bañar el mundo con su luz. Salón de los héroes permite que cualquier monstruo de fusión que invoque ataque en el turno en que fue invocado. Y el efecto del resplandor ahora se activa. Cada monstruo que tu Shensen me ha obligado a desterrar ahora suma su fuerza al resplandor. Joey parpadeó. Se había olvidado por completo de ese efecto. Nate solo lo había mencionado una vez, después de invocar a Shensen. Pero Koyo no lo olvidó. Se acordó, y ha estado usando el efecto de ese monstruo para prepararse para este momento. Era, simplemente asombroso lo inteligente que era su amigo. Eso lleva al resplandor a 4.400 puntos de ataque. Y yo uso Wurmbrig para reducir mis propios puntos de vida en 2.000 para reducir tu Shensen a solo 900. Más que suficiente para terminar este duelo. Koyo, 1900. No. Gangsley gritó. Tiene que haber algo más. Se volvió hacia Nate. Convoca a tu maestro de cubierta. No importa. Se destruiría y seguiríamos perdiendo. Lo siento amigo, pero hemos terminado. No hemos terminado. Gangsley rugió con furia, negra y terrible. Encontrarás la manera de derrotarlo. No hay manera de derrotarme, afirmó Koyo. ¿Sabes por qué? Porque estabas tan concentrado en lo que venía después que no prestabas atención al juego. Un juego que ni siquiera te atreviste a jugar. ¿Cómo podías esperar vencerme si ni siquiera lo intentabas por ti mismo? No cuenta. Gangsley gritó de repente. Me batiré en duelo contigo y ganaré. Merezco ganar. Solo mereces lo que eres capaz de reclamar, dijo Noaijo y se sobresaltó cuando Koyo se dio la vuelta y los miró fijamente a los dos. Se dio cuenta vagamente de que Noah debía de haber hecho que volvieran a ser visibles. Mi padre te trajo a Kaibakor para que le desafiaras. Para mantenerlo alerta. Siempre buscabas apoderarte de otras empresas y convertirte en una fuerza dominante en el mundo, y él había pensado que le servirías de motivación para mantenerse alerta. Pero eso no ocurrió, ¿verdad Gangsley? Tú, como el resto de los 5 grandes, te volviste blando. Gordo e hinchado.
Perdiste tu impulso para tratar de reclamar Kaiba Corp para ti. Confiaste en mi usurpador hermano Seto y luego en Maximilian Pegasus para tratar de reclamar la compañía. Y cada vez te aburrías y pensabas que esta vez serías tú, y solo tú, quien tomaría el control, solo para volver a caer en la trampa. ¿No es de extrañar entonces que fracasaras contra una fuerza dominante como nuestra querida Koyo? Maestro Noah, suficiente. Noah agitó su mano y Mate desapareció, y Gansley cayó de rodillas, gritando y agarrándose la cabeza. Perdiste. Pensé que ya estarías acostumbrado. Y con eso Noah se volvió hacia Joey. Y supongo que aquí es donde nos separamos. Fue interesante hablar contigo, Joey Wheeler. Me pregunto si volveremos a hacerlo. Con eso Noah y el gritón Gansley desaparecieron. Koyo de inmediato dio un paso hacia Joey, solo para quedarse completamente quieta. ¿Cuánto tiempo has? Joey se encogió de hombros. Solo 1 o 2 minutos como mucho. Koyo se desplomó aliviada antes de reponerse rápidamente. Bueno, gané mi duelo. ¿Y tú? Sí, dijo Joey, sin prestar realmente atención mientras Koyo discutía lo que debían hacer a continuación. Ojalá pudiera decirte la verdad. Hacerte saber que escuché todo lo que dijiste. Pero, no estoy listo, Koyo. No estoy listo para considerar lo que dijiste, y lo que siento por ti. Pero te juro, hombre, una vez que resuelva todo esto, te lo haré saber. Te lo juro. MC. Notas del autor. No hay Omake, pero prometo uno la próxima vez de parte del paciente, que ha sido, como él diría, muy paciente en la espera de su próxima entrada. En cambio, quería abordar este capítulo. Me gustaría poder decir que tenía planeado publicarlo hoy, pero no es el caso. Escribo estos capítulos con mucha antelación, Una red de mentiras tiene capítulos que escribí a principios de diciembre y este a principios de febrero. Pero, parece destinado a ser publicado ahora. A mediados de la redacción de Battle City Duel supe que quería que Koyo fuera un personaje. Creía que sería divertido tenerlo entre nosotros y vincular más GX a Duel Monsters. Sin embargo, el problema que tenía era que no quería que perdiera. Me parecía injusto para GX que el héroe elemental de Kikoyo perdieran contra un personaje de M. Pero, tampoco quería que ganara, porque eso significaba hacer retroceder a un personaje y eso, sencillamente, no funcionaba. Edwin estaba entrando por ser astuto. Renard necesitaba demostrar por qué era un eliminador. Thea, Tristan y Yuri necesitaban demostrar sus habilidades como duelistas. Joey nunca fue una opción porque, como he dicho antes, Ciudad de Batalla es el comienzo de su ascenso heroico, cuando realmente ocupa su lugar entre los grandes. Así que, con un duelo fuera, empecé a pensar y, al darme cuenta de que Joey estaba solo, decidí que Koyo sería un personaje divertido con el que interactuar. Nunca tuve la idea de que Koyo fuera un personaje LGBTQ. Era solo un personaje. Pero cuando empecé a desarrollar su historia, a añadirle detalles y a desarrollarlo a partir de lo que nos mostraba el manga, me di cuenta de que me ofrecía la oportunidad de contar una historia. La historia de un joven gay en el armario que, de repente, se siente atraído por uno de nuestros personajes principales. Y Joey, bueno, Joey encajaba. Sería fácil para la gente afirmar que Joey explorando su sexualidad y avanzando hacia la comprensión de que puede ser bisexual fue puramente porque Edwin robó Mai de él. Pero, a mí me pareció que funcionaba bien para el personaje. Joey siempre ha sido alguien en contacto con sus sentimientos. Pero también alguien increíblemente reservado acerca de ellos. Alguien que es descarado y ruidoso, pero también muy inseguro. Alguien que cree saber quién es, pero que tampoco está muy seguro. Alguien abierto al cambio. Pero también alguien con miedo al cambio. ¿Joey no se da cuenta de que puede ser bisexual y ahora tiene que lidiar con eso? Creo que no solo hace honor a su personaje, sino que es una buena representación de personas que pasan por lo mismo. Quiero decir aquí que me identifico como heterosexual. Tal vez un 70-30 en la escala, ya que puedo admirar a un hombre guapo pero prefiero a las mujeres. Pero, también respeto a los gays. Lesbianas. Bisexuales. Pan. As. Queer. Trans. Todo ello. Espero haberles representado bien en esto. Muchos de mis amigos más cercanos no encajan en el molde estándar para hombres y mujeres. Usan ellos/ellas. Se han cambiado el nombre. Son heterosexuales, homosexuales, bisexuales y bisexuales. También son divertidos. Reflexivos. Solidarios. Creativos. Ser LGBTQ+ no lo es todo. Igual que ser hetero no es todo lo que soy.
Así que espero que la gente no vea esto como oh, Joey es ahora el personaje gay. Joey, es Joey Wheeler. Esto es solo un aspecto más de él. Feliz mes del orgullo. Final capítulo 122.